Le agradezco a la doctora María Dolores Niembro Ortega. Ella es médico internista, especialista en infectología, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, una eminencia en el área. Doctora, muchísimas gracias por hacernos tiempo en su ocupada agenda y pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es para mí un gusto y es un honor estar aquí con todos. El motivo de la plática de hoy va a ser hablar de pruebas diagnósticas en COVID-19. Bien, vamos a empezar entonces. Okay, espérenme, déjenme. Listo. Ok, quise empezar a manera de introducción, hablarles para que nos ubiquemos en dónde estamos cuando hablamos de coronavirus. Los coronavirus son muchos, viene de la familia Coronaviridae, y dentro de esta familia hay 4 géneros. Están los alfa, los beta, los delta y los gamma. ¿Okay? Y dentro de estos géneros hay varios subgéneros y especies. Esta figura que les pongo acá es de un artículo del New England en el que se ve, no sé por qué salió eso, en el que se ve, fíjense cómo es la imagen del coronavirus, justamente son esferas. Y con la microscopía electrónica, no sé si lo alcanzan a ver, pero se ven pues como una corona que rodea esta esfera, ¿no? De ahí el nombre del coronavirus. Ese es en el panel A. En el panel B, lo que les están mostrando, las cabezas de las flechas son virus que están extracelulares. Por ejemplo, estas de acá son partículas de virus que están extracelulares. Y en los triángulos, bueno, también cuando están intracelulares estos virus, ¿no? Bien. Este es un esquema en el que pueden ver la estructura del virus, ¿no? Todo el mundo nos habla de pues, todas las partes del virus. Este es un esquema como muy gráfico en el que podemos ver, fíjense cómo está la glicoproteína S, ¿no? Como estos picos, que es la responsable que se pueda unir al receptor y le permite hacer la fusión con la membrana, ¿no? Esta partícula S, esta glicoproteína S, en realidad es la que es... digamos, el blanco que ataca los anticuerpos neutralizantes, y eso es un término que es muy importante, que vamos a hablar mucho más adelante cuando hablemos de pruebas de serología, pero va dirigido contra esta parte, los anticuerpos neutralizantes, ¿no? La proteína de la envoltura, la proteína E, esto también tiene que ver, le ayuda al virus con la parte de la infectividad. Y la glicoproteína M, que es la matriz, es sobre todo la más abundante, la que le da estructura al virus y que también interactúa con la proteína E para formar como la envoltura del virus, ¿no? Si se fijan, sabemos es un virus que es un RNA, que es de una sola cadena. Y bueno, los coronavirus sabemos esto que tienen una envoltura, son esféricos. Esta proteína S que está embebida en la membrana y bueno, los demás que ya hablamos, ¿no? De la envoltura y de la parte M. Esto se los quise poner así de gráfico para que cuando hablemos de las PCRs van a ver que van dirigidos a la E, a la N, a la S, ¿no? Entonces es cuando estamos hablando de esta parte, ¿bien? Y bien, la nucleocápside, que es la N, ¿no? También esta nucleocápside, esta proteína helicoidal, que también va una parte dirigida, la PCR dirigida a identificar todas estas pues, estructuras que componen al virus. Bien, esto es un esquema como del genoma de todo lo que pues, ya se identificó. Es importante señalar, de las cosas, sé que este virus ha tenido mucha polémica, esta pandemia que nos está tocando vivir, pero algo que vale la pena señalar y que han dicho mucho en los medios es que el tiempo en el que pues, los chinos y los científicos han sacado, digamos, que se ha publicado, tener este genoma completo fue muy rápido, o sea, fue en menos de un mes, ¿no? Cuando hablamos de SARS y MERS, se tardaron pues varias semanas, meses en poder tener como identificado todo el genoma y esto en realidad ahora ha sido muy, muy rápido. Lo pudieron tener disponible y lo hicieron público para todos. No sé por qué en esa pantalla se ven estas líneas, yo no las pinté, pero bueno, si alguien las está pintando, deje de hacerlo. Bueno, y lo que estamos viendo aquí es pues fíjense cómo está pues la parte del spike, ¿no? De la S, de la N, de la M, de la E, ¿no? Entonces todo esto es traducido
a una parte del genoma donde va dirigido las PCRs. Y bien, esto se los puse porque quiero que vean cómo comparan estas secuencias del virus, y yo sé que también ha habido como mucha polémica en definir el origen del virus, ¿no? Hay quienes, obviamente, siempre está la teoría de conspiración y demás, pero en realidad lo que se sabe hasta ahora de forma científica es que el virus, este coronavirus nuevo que estamos viendo, el SARS-CoV-2, tiene una relación muy cercana con un coronavirus que viene de los murciélagos, ¿no? Entonces, este esquema lo que trata de ejemplificar es eso precisamente. Fíjense cómo vienen, hasta arriba está como el genoma completo de el coronavirus, el que estamos hablando, el SARS-CoV-2 ahora, y luego vienen las estructuras de dos genomas de coronavirus en murciélagos, y son como con los que más comparten el genoma, ¿no? Acá les puse la secuencia genómica del SARS-CoV-2, muestra estar cercanamente relacionado con los beta coronavirus, de similitud en la secuencia, y como, por ejemplo, hasta acá abajo, bueno, está el SARS-CoV, el primero, ¿no? Y el MERS. Y, por ejemplo, con el SARS-CoV-1, digamos, comparte 79% de la secuencia y está mucho más alejado del MERS, ¿no? Ahorita vamos a ver en la siguiente. A ver, ahí. Aquí les muestro esto que les decía, los coronavirus afectan a animales y a humanos. En los humanos ya habíamos visto, están los alfa, los beta, los gamma, los delta. Y dentro de los beta, fíjense cómo está pues el linaje A, el linaje B, el linaje C, ¿no? Y aquí en este esquema están mostrándonos todos los beta coronavirus, ¿no? Y cómo están, por ejemplo, los del linaje A, el subgénero Mbecovirus, ¿ok? Que los primeros se identificaron en los años 60, que termina en OC43. Pero, por ejemplo, en el año 2000 se identificó el HKU1, que eso era parte del linaje A, ¿no? Estos de acá, Mbecovirus. Y luego están los del linaje B, que es el Sarbecovirus, que es justo aquí está el Sarbecovirus, aquí lo ven con rojo. Fíjense cómo hasta acá arriba está el SARS-CoV-1, por eso les decía, y luego vienen los de los murciélagos, que está y el de aquí abajo. Y justo aquí, en esta parte, es donde se localiza el SARS-CoV-2. Por eso, si se fijan en este árbol genético, es donde se ve que están más relacionados con los virus de los murciélagos. Y fíjense, hasta acá abajo está el MERS, en de aquí abajo donde está muñequito de persona. Forma parte del Merbecovirus, ¿no? Que son ya del linaje C. Entonces, es donde están más relacionados. Entonces, esto es en cuestión de evolución y de genética en cuanto a los virus. Simplemente nada más para hacer actualizaciones de números. Estos son los números hasta el 13 de junio, o sea, antier. Y teníamos en México 142,690 casos confirmados, y luego los ponen acumulados, ¿no? Y luego mencionan algo de activos haciendo referencia a los últimos 15 días, cuáles se han detectado en los últimos 15 días, los sospechosos, los negativos y las defunciones, ¿no? 16,872 defunciones. Ahorita vamos a hacer referencia a estos números, porque ¿con qué se basan en decir si son negativos, si son positivos confirmados? Entonces, ahorita vamos a ver un poco de las definiciones, pero simplemente para actualizar nuestros números en México. Bien. Este es un artículo muy interesante que sacaron en Nature, en el que hablan de la dinámica de, la palabra en inglés es shedding, es como la excreción del virus, ¿no? Y entonces, primero les pongo algunas definiciones que creo que es importante entenderlas. Uno habla de intervalo en serie y otro es el periodo de incubación. Vamos primero al periodo de incubación, que es más fácil de entender, ¿no? El periodo de incubación, creo que lo tenemos todos muy claros, es el tiempo en el que, digamos, tienes el contacto, en el que te infectas y el tiempo en que empiezas con los síntomas. Ese es el periodo de incubación. Exacto. Eso que pusieron esa raya ahí. Bien. El intervalo en serie es la duración entre los inicios de los síntomas de los casos sucesivos en una cadena de transmisión. O sea, lo que tú quieres ver es, te interesa es, ¿para qué es este término? Porque la gente empieza a estudiar. O sea, al principio, cuando existe la pandemia,
y cuando aparece un nuevo virus, tú en realidad pues no sabes a partir de qué momento el paciente empieza a ser contagioso, ¿no? O sea, no sabes si es contagioso. Lo lógico sería pensar desde que tienes síntomas empiezas a ser contagioso, ¿no? Eso es lo que uno creería. Pero hay virus que empiezan a ser contagiosos desde antes de que tengas síntomas. Entonces, para eso te sirve ese intervalo en serie, porque tú empiezas a hacer cálculos de decir, bueno, a ver, esta persona que ya sé que es positiva, tienes que hacer como el tiempo hacia atrás y decir, bueno, vamos a rastrear a todos sus contactos. Y entonces empiezas a contar el tiempo que se tardó, o sea, que tú tuviste, digamos, estos contactos, estuvieron cerca de la persona enferma y cuánto tiempo se tardaron en tener síntomas, esos contactos o casos secundarios. Eso es a lo que se llama intervalo en serie. Entonces te dicen, si el tiempo observado en el intervalo en serie es más corto que el periodo de incubación, entonces una porción significativa de la transmisión pudo haber ocurrido antes de la que persona infectada desarrollara síntomas, ¿no? Y es así como se empezaron a dar cuenta. Pues así han estudiado todos los virus, ¿no? El SARS-CoV-1 es muy claro y ahí eso ayudó mucho. El SARS-CoV-1, la gente no contagia hasta que empieza a tener síntomas. Entonces, por eso pudieron, o sea, creo que ahí no pasaron de 1000 casos, una cosa así. ¿Por qué? Porque empiezas a identificar, dices, ok, este paciente tiene síntomas y lo aíslas. Y entonces, como digamos que es una bandera roja que te dice, oye, este paciente está enfermo. Entonces, es fácil identificar a esos casos y aislarlos y que ya no contagien. En influenza, por ejemplo, se ha visto que una persona puede ser contagiosa en promedio como un día antes de que empiece a tener síntomas. Entonces, es más difícil porque cuando ya tiene síntomas, pues ya, le identificas, la aíslas y le dices, ya, sepárese y ya no contagia. Pero como empiezan a contagiar antes de que tengan síntomas, eso es lo que lo hace difícil, ¿ok? Y ahorita vamos a ver este estudio que hicieron para identificar lo que pasa en SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si hay una transmisión presintomática significativa, entonces las medidas de control iniciadas con el inicio, o sea, indicadas con el inicio de los síntomas, como aislamiento, seguimiento de contactos, higiene de manos, uso de cubrebocas, para las personas sintomáticas tienen poco efecto, por lo que hay que iniciarlo antes de que empiecen los síntomas. Y por eso es tan importante todo lo que se está diciendo, toda la propaganda que hay, no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? De decir, oigan, la sana distancia, los cubrebocas, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque si tú empiezas con todo eso después de que empezaron con síntomas, entonces ya estás tarde, ¿no? No sé si han seguido las conferencias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ya ven que siempre sale el doctor Tedros y salen otros dos, una doctora y un doctor, ¿no? Y uno de ellos es a mí se me quedó muy grabado al principio de la pandemia, que dijo, si tú te esperas a que tengas ya aquí todo, digamos, al monstruo, aquí cerca y bien pintado y bien claro y bien identificado, entonces ya vas tarde. Porque entonces ya te comió. Entonces lo que hay que hacer con este virus es que hay que ir a por él, o sea, antes de que se te muestre, porque le tienes que ganar tiempo. ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan a contagiar antes de que tengan síntomas. Entonces es por eso que las medidas son súper importantes. Tú tienes que, yo acá lo que les digo, yo estoy trabajando ahora trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición, pero me pidieron que viniera a apoyar al proyecto de Centro Banamex. Y estoy acá trabajando ya desde hace casi 2 meses. Y de las cosas que yo le digo a la gente es, nos tenemos que cambiar el chip de pensamiento. Y tenemos que pensar, una de las cosas que tienes que pensar es que todo mundo puede ser un portador asintomático, ¿ok? Para que tú le ganes tiempo al virus, ¿no? Y en esto es lo que les decía, miren, el SARS es más contagioso 7 a 10 días después del inicio de los síntomas. Y la transmisión por eso se pudo reducir, porque los aislabas, los ponías en cuarentena y ya no transmitían. Influenza es lo que les digo, es poco antes y recién empezando los síntomas. ¿Qué es lo que se sabe del virus del SARS-CoV-2? Fíjense cómo estas gráficas lo que les muestran es, aquí la primera es en general, digamos, CT value. No sé si han escuchado este término. CT es Cycle Threshold, que es como el corte de ciclos de reproducción digamos, del virus, como el número de veces que identificas al virus. Yo, para entenderlo, para mí ha sido más fácil pensarlo como
como cuando hacemos un BDRL, ¿no? Para sífilis. Entonces, es como el número de diluciones que haces en sífilis, ¿no? Tú sabes que si vas diluyendo, 1 en 2 te sale positiva, sigues diluyendo, 1 en 4 te sale positiva, sigues 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, ¿no? Y cada vez la muestra está más diluida. Quiere decir que pues cada vez vas teniendo más cantidad de virus hasta que llega un punto en el que ya no se reproduce, ¿no? Entonces puedes decir es positiva en 1 en 32, ¿no? Entonces aquí el punto de corte que han identificado en coronavirus es 40. El valor de CT es 40. Digamos que eso es lo mínimo que identifica el virus o lo máximo que identifica el virus para dar una PCR positiva, ¿no? Entonces, si tienes más allá de 40, pues ya es negativo ese valor, ¿no? Pero digamos que es como lo más diluido, lo más bajo que puedes identificar. Entonces, aquí por eso les ponen los cortes, que ya está arriba de 40, significa que eso ya es negativo. Aquí ponen el punto de corte, ¿no? Entonces, la primera gráfica de arriba a la izquierda es como poniendo todas las características de los pacientes, ¿no? Y luego van dividiendo las gráficas desde, por ejemplo, separándolo dependiendo de los días de inicio de síntomas, dependiendo si la enfermedad era leve, moderada o severa, abajo si era moderada o severa o de leve a severa, dividiéndolos por edad, menos de 65, más de 65, dividiéndolos si eran hombres o mujeres, dependiendo si eran en Hubei o no eran en Hubei, ¿no? Y entonces, lo que les ponen es que fíjense cómo no importa si es por edad, por sexo, por provincia, el límite de detección de 40 es el que se limitó para ser negativo. Y fíjense cómo al día 21 de inicio de los síntomas, cómo les cae la cuenta y entonces empiezan a ser negativas la mayoría de las PCRs. Digo, por ahí hay alguna que otra que brinca que es positiva, pero la mayoría de las PCRs caen la cuenta, la identificación del material genético, cae todos al día 21, ¿no? Eso quiere decir que para las 3 semanas la mayoría de la gente van a salir con PCR negativa, ¿ok? Y fíjense cómo las cargas virales mucho más altas están en promedio en los primeros 7 días y luego empiezan a descender, ¿no? Obviamente aquí en los primeros 3, 4 días y luego empiezan a descender, ¿no? Entonces esta gráfica es lo que les muestra. O sea, no importa si eres hombre, mujer, si eres más o menor de 65, si vives en un lado o en otro. Ahora, si tienes una enfermedad moderada, ahora severa, hay otros estudios que han sacado que los pacientes más graves en teoría siguen perpetuando o siguen saliendo positivos en la PCR. Ahorita vamos a hacer unos comentarios al respecto de qué traduce esa positividad en PCR, pero bueno, estos estudios que sepan de dónde salieron, que la mayoría de la gente al día 21 negativizan, ¿no? Bien, ahora esto es importante, estos números son importantes, ¿no? El intervalo en serie son 5.2 días, lo que les dije es el tiempo que se tarda en la gente, los casos secundarios en mostrarse con síntomas. El tiempo de incubación, se sabe que en promedio son 5.2 días, pero pueden ir desde 1 hasta 14 en la mayoría, ¿no? El inicio del periodo infeccioso, y esto es súper importante, esto quiero que se lo graben muy, muy bien. Fíjense cómo la gente empieza a contagiar en promedio 2.3 días antes del inicio de los síntomas. Y este es el intervalo de confianza, va de 0.8 a 3 días antes. O sea, tú lo que tienes que hacer es, si te encuentras con una persona que le haces el diagnóstico de coronavirus y para rastrear a sus contactos tienes que decirle, quiero que usted me diga todas las personas que estuvieron en contacto con usted 2 o 3 días antes, si te quieres ir hasta este valor de 3 días, que me diga todas las personas que estuvieron en contacto con usted 2 o 3 días antes de que usted empezara con los síntomas. Y eso es lo que les digo, ¿se acuerdan? SARS-CoV-1 empezaban a ser contagiosos 7 a 10 días después de que empezaban con los síntomas. Influenza, un día antes de que empezaran con los síntomas empieza a ser contagioso. Este virus, en promedio, 2 o hasta 3 días antes de que empiecen con los síntomas, la gente es contagiosa. Y eso es lo que les decía. Ven por eso que cuando tú ya tienes, o sea, cuando ya identificas a una persona con síntomas y en ese momento quieres empezar a ponerle el cubrebocas y a ponerse lavado de manos y la sana distancia, pues ya vas tarde. Ya vas tarde porque ese cuate empezó a ser contagioso 2 o 3 días antes de que empezara con síntomas.
Entonces, es por eso que es súper importante todo mundo tenga apego a estas precauciones, ¿de acuerdo? Porque lo que tienes que pensar es que todo mundo tiene coronavirus. Eso es lo que tienes que pensar. O sea, yo les digo, ¿quieren regresar a una vida moderadamente normal? Ok. El problema no es el coronavirus. El problema es que seguimos viviendo y queremos seguir viviendo como si no existiera el coronavirus. Ese es el problema. O sea, te tienes que adaptar a este tipo de cosas. Y este tipo de cosas incluye pensar que la mayoría de la gente puede ser portador asintomático. Y tienes que verlos a todos así. O sea, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu familia, el que te subes al metro, a todo, ¿no? Fíjense el pico de infección. ¿Cuándo es cuando más infectas? Vas desde 2 días hasta 2 días antes del inicio de los síntomas. O sea, casi que cuando te enteras, o sea, ya casi que pasó el periodo, ¿no? O sea, tienes que pensar que esa gente es súper contagiosa aunque no tenga síntomas. Y fíjense cómo esto es bien alto. Se ha visto la proporción estimada de transmisión presintomática ya sea hasta el 44% y en el intervalo de confianza, fíjense, se va de entre el 25 y el 69%. ¿Qué quiere decir eso? En países como Singapur, por ejemplo, Hong Kong, que tienen un sistema extraordinario de rastreo, de contacto de casos, de identificación, de hisopado a todo mundo, de hisopar a los asintomáticos, ahí son los países en donde dijeron el 69% de la gente se contagió por alguien que no tenía síntomas. Y eso a mí me parece un dato alarmante realmente. O sea, porque si tú te andas cuidando de los que tienen síntomas, ya vas tarde. Fíjense cómo, o sea, casi representa el 70% de los contagios. Súper, súper alto, ¿no? La capacidad de contagio, según este estudio, decae en los siguientes 7 días, ¿no? Ahí por ahí estudios de la CDC, lo vamos a ver ahorita más adelante, que han visto como a los 10 días, ¿no? O sea, ellos dan un periodo de incapacidad de 10 días justamente basado en esto, ¿no? Pero bueno, el mayor riesgo de contagio empieza a decaer dentro de los siguientes 7 días. Creo que esta diapositiva es súper importante con todos estos datos. Estas diapositivas, esta presentación se las voy a compartir para que la tengan y la puedan tener de referencia. Y les paso los artículos también para que los lean con calma, ¿no? Pero bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico? Esta es la intención, o sea, ¿por qué tú le quieres hacer una PCR a alguien? Bueno, porque quieres detectar los casos, aislarlos y darles el manejo, ¿no? Identificar y seguir a sus contactos, guiar las medidas de control, detectar y contener los brotes en poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, vimos todos los del crucero, los de los asilos en Estados Unidos, ¿no? Que fue un escándalo. En hospitales, ¿no? En Italia, la cantidad de gente, de médicos y de personal de salud que se contagiaron. O sea, quieres contener esos brotes. Evaluar el impacto de la pandemia en el sistema de salud y en la sociedad y sobre todo eso, pues, por ejemplo, los anticuerpos te pueden dar una idea más clara en ese sentido. Monitorizar tendencias epidemiológicas a largo plazo y ver la evolución del virus. Se ha visto que ya el virus pues, ha presentado algunas mutaciones y no son todos el virus el mismo, ¿no? Y entender la co-circulación de SARS-CoV-2 con otros virus, por ejemplo, como influenza, ¿no? Les puedo decir, en el Instituto Nacional de Nutrición, en un inicio todavía cuando empezó esto de la pandemia aquí en México, finales de febrero, marzo, seguíamos haciendo pruebas para otros virus, ¿no? Para identificar influenza, rinovirus, etcétera, ¿no? Y la verdad es que era muy bajo esas otras coinfecciones, ¿no? Ahorita en pleno junio, pues yo les diría, sería extraordinariamente raro que hubiera un caso de influenza, ¿no? Digo, el año pasado todavía había habido influenza por Yucatán a estas épocas, pero hasta donde yo tengo entendido, ahorita es extremadamente raro que estemos viendo coinfecciones. Digo, sería interesante que cada quien cuente su experiencia, pero en general, y les puedo decir de mi experiencia, la verdad es que yo no he visto casos coinfectados, ¿no? Con otros virus, pero bueno, para esto sirve también entender esta co-circulación con otros patógenos. Bien, esto se los pongo porque creo que es muy importante. O sea, ¿cuándo tienes que sospechar coronavirus? Cuando tengas un paciente con un inicio reciente de fiebre y o síntomas respiratorios,
o cualquier paciente que tengas hospitalizado con síntomas respiratorios graves sin una causa aparente. Y todos ya sabemos, ¿no? Estos son los síntomas compatibles con COVID. Fiebre, tos, disnea nueva o empeoramiento de la basal, anosmia u otras anormalidades del olfato, ageusia u otras anormalidades del gusto, faringodinia, mialgias, escalofríos, cefalea, rinorrea, náusea, vómito, diarrea, fatiga, confusión, dolor de pecho u opresión. Y se los leo, sé que ya se lo saben de memoria, pero se los leo, no sé si les ha pasado, pero yo constantemente, paciente que veo en urgencias, paciente que tiene la historia de, doctora, fui al médico hace 10 días y me dieron, le dan todo, ¿no? Le dan Ceftriax, Citro, y le dicen o le diagnostican infección de vías urinarias, o le diagnostican otitis media, o le diagnostican HEPI, o... Lo primero que hay que pensar aquí es coronavirus, siempre. O sea, ese es el segundo cambio de chip que quiero que hagan. Quiero, ahorita cualquier fiebre, lo primero que tienen que pensar es coronavirus. Eso es lo primero. Y el paciente puede llegar con anosmia, nada más, y eso es un caso de coronavirus. O pueden llegar solo con diarrea, y eso solo ser coronavirus. O sea, no tiene que tener todo el cuadro florido de dolor de garganta, tos, cefalea, fiebre, no. O sea, hay casos que son bien sutiles o tuve tos 2 días, poco de dolor de garganta y se me quitó. Y hay casos así que son coronavirus. Entonces, luego la gente también te lo dice, no, es que seguro me enfrié porque me dormí con el pelo mojado, porque el aire acondicionado, porque yo qué sé, ¿no? No, o sea, lo que tienen que pensar ustedes como médicos es, esto es coronavirus. Bien, ahora, estas son las definiciones de la CDC europea, ¿no? Que han ido cambiando y también aquí en México tenemos nuestras propias definiciones y demás. Pero miren, hay criterios clínicos, criterios de imagen, criterios de laboratorio, criterios epidemiológicos, ¿no? Cualquier persona con alguno de los siguientes síntomas, tos, fiebre, disnea, inicio brusco de anosmia, ageusia o disgeusia, sospecha coronavirus. Los de imagen, pues ya saben, son imágenes radiológicas compatibles con. Los criterios de laboratorio es la detección de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 en una muestra clínica. Y los criterios epidemiológicos es que al menos presente alguno de los siguientes. Contacto cercano o de alto riesgo con un caso confirmado en los últimos 14 días previo al inicio de los síntomas. Y ahorita les voy a poner la definición de qué es contacto cercano o de alto riesgo. O ser residente o miembro del staff en los últimos 14 días previo al inicio de los síntomas de una institución donde se han confirmado transmisión de coronavirus. O sea, si ustedes están trabajando en un centro donde atienden pacientes con coronavirus, ya, eso es un criterio epidemiológico para considerarlos personas que están en riesgo, ¿no? Pero bueno, ahorita con la transmisión que tenemos, pues nuestro país sabemos que hay transmisión activa de coronavirus. Entonces, antes cuando empezó la pandemia, no sé si recuerdan, como que decían, les preguntábamos si habían salido de viaje, ¿no? Y ahorita ya no, o sea, ahorita ya hay transmisión, ya desde hace un rato, transmisión local aquí en México. Bien, ahora, la CDC los define así, pues yo no había visto caso confirmado o caso posible, pero bueno, caso posible ellos lo definen como cualquier persona que cumpla con los criterios clínicos, les recuerdo los criterios clínicos, acá los vimos, ¿no? Caso probable, cualquier persona que cumpla los criterios clínicos más el epidemiológico, ¿no? Y el caso confirmado es el que cumple con el laboratorio, ¿no? Y eso, por eso cuando nos muestran en las conferencias de las 7 de la noche, cuando nos dicen, estos son casos confirmados, les están hablando que tienen una prueba de laboratorio que confirma el diagnóstico. Bien, ahora, si es posible, esto se los paso como tip, que seguramente ya lo hacen en su centro, pero traten de establecerlo así como política de su hospital. Si es posible, el paciente debe de avisarles primero que va a ir a la consulta y tiene que usar cubrebocas todo el tiempo durante la misma. O sea, si pueden, o en la entrada de la clínica, hospital en el que trabajen, o sea, hay que estarle dando cubrebocas a todo mundo, a todo paciente que ingrese, ¿ok? Porque es muy importante, acuérdense que esa es la puerta de salida y esa es la puerta del método de contagio por contacto con gotas. Ahora, también se vale evaluar consultas por teléfono o videollamada. Obviamente, pues esto hay que tener cuidado porque puedes, o sea,
tienes que identificar a los casos que tengan riesgo para referirlos rápido a un hospital y no tenerlos en casa, ¿no? Y bueno, lo ideal es que a todos los pacientes sintomáticos, a todos les hagamos una prueba diagnóstica. Sabemos que en el mundo en general hay escasez de pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, obviamente se tienen que priorizar esto, ¿no? Pero la intención es que priorice a tus pacientes empezando por los pacientes sintomáticos. Si tienes pruebas para aventar para arriba y tienes muchísimas, bueno, podrás hacer como en Hong Kong y en Singapur y en demás, empezar a hacer screening de los asintomáticos. Pero si no tienes suficientes pruebas, entonces concéntralas y prioriza a la gente sintomática. Y si tienes que escoger entre todos los sintomáticos, escoge a los más graves, ¿ok? Porque esos son muy importantes, tener el diagnóstico claro de qué es lo que les está pasando. Es una tabla que les traduje tal cual de, esto viene en el Up to Date, las prioridades sugeridas para las pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 y dividido entre las guías de la CDC y las guías de la ITSA. Las guías de la CDC son los Centros de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y la ITSA es la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos, la primera prioridad, o sea, la prioridad más alta, o sea, si tú tienes que escoger, tengo 10 PCRs y tengo 30 pacientes. ¿A quiénes de esos 30 les voy a dar prioridad? ¿Cómo saber a quiénes darles prioridad? Esto es lo que te dicen. La CDC te dice, escoge a los pacientes hospitalizados con síntomas. Esos son prioridad. Personas, trabajadores de la salud o trabajadores que viven congregados. O sea, por ejemplo, nosotros aquí en Banamex tenemos médicos que son foráneos y están todos quedándose, por ejemplo, a vivir, les están apoyando, se quedan en hoteles, ¿no? Entonces, nuestra prioridad es que si identificamos a alguien de ellos que tiene síntomas, hay que hacer hisopado a todos los que vivan, o sea, pues todos viven en el hotel, cada quien en su cuarto, pero pues de cierta forma conviven, ¿no? Entonces, identificar esos trabajadores que viven congregados, ¿no? O, por ejemplo, los residentes, si están todos viviendo en la residencia de un hospital, bueno, esos son personas que son de primera, altísima prioridad, ¿no? Si alguien tuviera síntomas, hay que hisoparlos a ellos. Y primeros respondedores con síntomas. Les estoy hablando de personas que manejan ambulancias, policías, personal administrativo, que son, por ejemplo, seguridad, los que recogen la basura, o sea, cosas que son personas que son indispensables para que una sociedad siga funcionando. Y también ponen residentes de asilos, hoteles, prisiones, albergues que tengan síntomas. La ITSA, ¿quién te dice? Pacientes críticamente enfermos en la terapia intensiva con neumonía viral o una falla respiratoria que no se explique por otra causa. Cualquier persona con fiebre o con síntomas respiratorios y que tengan un contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19. ¿Se acuerdan? Esto era posible, probable, ¿no? Cumple con la definición de casos clínicos más el criterio epidemiológico. Pacientes inmunosuprimidos, VIH, con infección por VIH, ancianos o con enfermedades crónicas con fiebre o síntomas respiratorios. Ojo, esto es bien importante. Por ejemplo, yo tengo contacto con pacientes trasplantados de médula ósea, pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, en países como en Canadá, incluso si los van a hospitalizar, les hacen una PCR para ver cómo vienen pacientes inmunosuprimidos. Aquí te lo especifican que son los que tengan síntomas, ¿no? Pero cualquier paciente, o sea, tienes un paciente con neutropenia y fiebre y que se hospitalizó porque crees que tiene neutropenia y fiebre por Aspergillus o yo qué sé, ¿no? O por pseudomonas o por lo que sea, esa es tu principal sospecha. Pero ahorita en tiempos de coronavirus, todo paciente que tenga fiebre o síntomas que sean inmunosuprimidos, aunque no pinte para nada que tenga coronavirus, hay que hacérselas, ¿ok? Acuérdense, un paciente puede tener anosmia y eso ser su coronavirus. Entonces, un paciente inmunosuprimido no te va a dar todos los síntomas de COVID todo florido. Entonces, puede nada más tener fiebre y ese ser su único síntoma. Ahora, individuos con fiebre o síntomas respiratorios que son personas críticas para la respuesta de la pandemia, personal de salud, líderes esenciales, oficiales de la salud pública, esos también obviamente son prioridad. La segunda prioridad son personas que no tienen síntomas. Fíjense cómo aquí ya, o sea, al principio hablamos de pura gente con síntomas, ¿no? A esos son a los que tienes que hacer pruebas primero. Si tienes todavía suficientes pruebas, bueno, entonces empiezas a hacer a la gente que no tenga síntomas, pero que te interesa saber los resultados, ¿no? Estudios centinela, tamizaje aleatorio, tal, ¿no? Ojo,
esto es centinela de los que nos hablan en las conferencias de las 7 de la noche, es que hacen pruebas aleatorias, por ejemplo, hasta donde yo sabía es, por ejemplo, 1 de cada 10 le haces una prueba, pero por otros motivos, ¿no? Como para detectar estos casos asintomáticos que no parecen, pero que, bueno, también te ayudan a identificar esta transmisión asintomática de la que les decía al principio. Digo, países como otra vez Hong Kong, Singapur, esos cuates agarran a todo mundo parejo, tenga síntomas o no tenga síntomas, te empiezan a hacer. Claro, ahí es porque tienes un acceso enorme a pruebas diagnósticas, ¿no? Pero aquí, pues hay que cuidarlas y hay que darles prioridad a los pacientes que tienen síntomas. La ITSA te dice como segunda prioridad pacientes hospitalizados que no están en terapia intensiva o pacientes, por ejemplo, de asilos que tienen fiebre o síntomas respiratorios sin explicación, ¿no? Que estos acá, los de la CDC no los ponían en primera prioridad, los de la ITSA los ponen en segunda prioridad, ¿no? Ellos le dan prioridad a los pacientes graves, a los pacientes inmunosuprimidos o a los síntomas, a los pacientes que son como críticos para la respuesta a la pandemia. Como tercera prioridad, la ITSA, ya la CDC hasta ahí se queda, y la ITSA te dice pacientes externos con síntomas, con comorbilidades, diabetes, EPOC, que básicamente pues esta es nuestra mayor población, ¿no? Aquí en México hemos visto pues que desafortunadamente pues sabemos que parte de las comorbilidades que tiene nuestra población en México pues es diabetes, obesidad, hipertensión, ¿no? Entonces, y desafortunadamente estamos viendo que nuestro grupo más afectado en general es la gente que tiene entre 40 y 60 años, ¿no? Yo siento que por un lado la gente de arriba de 60 como que entendió muy bien el mensaje de decir me guardo en mi casa y me quedo ahí, ¿no? Pero la gente entre los 40 y los 60, pues entre que pues, todo el mundo tiene que salir a trabajar y entiendo que estamos en un país en el que pues, necesitamos salir a trabajar, y a lo mejor ellos mismos entre los 40 y los 60 no se percibían a ellos mismos tan en riesgo, ¿no? Pero sabemos que nuestra población más afectada es esa gente principalmente y que se pueden llegar a poner graves, ¿no? Que pueden llegar a estar en la terapia intensiva, pronados y demás, y siendo una persona de 40 años con diabetes. Entonces, hay que darles prioridad también en nuestra población, en México, a esas personas. Y bueno, la cuarta prioridad, tamizaje en la comunidad, pero bueno, eso ya es si lo tuvimos suficiente, ¿no? Bien, esto es una definición importante que quiero que también les quede claro. Yo lo revisé ahora que estoy haciendo como el algoritmo de cuándo permitir a los trabajadores regresar a trabajar, que seguramente eso es algo que también ustedes pues se han enfrentado o se van a enfrentar en sus centros de trabajo, definir a qué personas puedes regresar a trabajar y cuándo. Y, por ejemplo, ¿a quiénes son contactos de alto riesgo? O sea, porque pasa, que sale un caso positivo y te dicen, oye, ¿y a qué contactos aislamos? ¿Aislamos al que pasó por el pasillo a 10 metros de distancia o aislamos a la esposa con la que vive, qué tal, o a su compañero de trabajo con el que come todos los días? Entonces, se ha definido tanto en la CDC como en la Unión Europea estos que son contactos de alto riesgo, contactos cercanos. Entonces, la definición es esta. Si estuviste a menos de 2 metros de distancia, conviviste con esa persona por más de 15 minutos y no tenías el uso del EPP, llámese específicamente, por ejemplo, cubrebocas, eso es un contacto de alto riesgo. O sea, tienen que cumplir las 3 características, ¿no? Y entonces tú le tienes que preguntar a esa persona, ¿se acuerdan? O sea, identificas un caso positivo y le tienes que decir, ok, necesito que me pase todas las personas que estuvo usted en contacto, incluso lo que dijimos, 2 o 3 días antes de que empiecen con los síntomas. Ok, bien, ¿y qué? ¿Le vas a decir, ay, pues es que el señor que iba pasando en la calle? No. Quiero que me diga los contactos 2 o 3 días antes de que usted empezara con síntomas hasta el día de hoy que lo estoy viendo y que sean contactos de alto riesgo. O sea, las personas con las que usted estuvo a una distancia menos de 2 metros, que estuvo hablando con ellos por más de 15 minutos y que no tenían cubrebocas puesto. ¿Okay? Esas son las personas por las que hay que hacer el cerco epidemiológico, hay que aislarlas, hay que identificarlas y hay que tenerlas en cuarentena. ¿Bien? Eso es un concepto muy importante. Bien. Entrando ya en materia, en cuanto al diagnóstico microbiológico, que ya vimos que hay diagnóstico de criterios clínicos, epidemiológicos, radiográficos, y está el criterio microbiológico, por el cual definimos un caso probado, ¿no? Cuando hablamos de criterios de diagnóstico microbiológico, hablamos de que tienes que detectar las secuencias únicas de ARN del virus mediante los NATs. ¿Qué son los NATs?
En la traducción en inglés es Nucleic Acid Amplification Test, o sea, es un test de amplificación de ácidos nucleicos. La RT-PCR, o sea, es en tiempo real, una reacción en cadena de polimerasa. Ese es un ejemplo de NATS, ¿no? Entonces, si se quieren ver muy sofisticados, pueden decir, claro, le vamos a hacer un NATS mediante la técnica de PCR, ¿no? Pero bueno, entre los cuates lo sabemos, lo práctico, es decir, hay que hacerle una PCR en tiempo real, eso es lo que es RT-PCR, ¿no? Y aquí van identificados, ¿se acuerdan? Los genes que hablamos al principio, contra el gen N, E, S y RDRP, ¿no? Ahorita vamos a irlos viendo más adelante. Entonces, estas PCRs van dirigidas a esos genes. Bien. ¿Cuáles muestras se pueden tomar, no? Y ojo, ojo, cuando si a ustedes les toca tomar el hisopado nasal, tienen que saber que ese es un procedimiento generador de aerosol. Y tienen que forzosamente usar un cubrebocas N95 si ustedes son los que están tomando el hisopado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese procedimiento genera aerosoles y sabemos que genera partículas de 5 micros y entonces las pueden inhalar y ser una forma de contagio. Bien. ¿De dónde pueden hacer los hisopados? Los pueden hacer de vías aéreas superiores o de vías aéreas inferiores. De vías aéreas superiores es lo que se usa de preferencia, ¿no? Hisopados nasofaringios u orofaringios, ahorita vamos a ver la sensibilidad y especificidad de eso. Y de las vías aéreas inferiores puedes hacer la PCR en expectoración, en aspirado endotraqueal, en lavado bronquiolveolar. Y hay otras muestras que en realidad no es lo habitual, pero se han hecho pruebas en sangre, en orina, en heces y en saliva, ¿no? Esas son pruebas en las que podemos como hacer las pruebas. No que se puedan hacer en todas significa que las hagas en todas, no. O sea, yo les diría, si tienen que escoger uno, escojan hisopado nasofaringio. Ese es digamos, el ideal, el que es menos invasivo para el paciente, en el que pues, les da una sensibilidad moderadamente buena, aunque no sin ser lo máximo, pero bueno, ¿no? Pero ese es el ideal. Bien, esta gráfica me gusta mucho, esto es de un artículo del JAMA, a lo mejor ya muchos de ustedes lo vieron. Fíjense cómo estima, es el tiempo estimado, la variación para las pruebas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2. Entonces, bien, primero, no quiero que se me pierdan, síganme lo que les voy diciendo. Fíjense cómo, vamos a ver nada más los colores, qué significan los colores. El azul es el hisopado nasofaringio, ¿bien? El rosa es el lavado bronquiolveolar o la expectoración, ¿no? Luego vienen los anticuerpos, el IgM y el IgG, en las rayitas moradas y verdes punteadas, ¿ok? Y luego vienen el aislamiento del virus, esto te están diciendo que es un cultivo, la línea roja, ¿ok? De una muestra respiratoria, y la amarilla o cafecita es en heces, ¿ok? Entonces, y luego ya vimos, ¿no? Ahora vamos a ver, fíjense cómo acá, antes del inicio de los síntomas, y luego viene esta línea negra, y después del inicio de los síntomas, ¿no? Ahora, si bien es verdad que les he dicho, oye, la transmisión empieza 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas, pues es probable que a lo mejor por la sensibilidad de las pruebas puedas no detectar a esos pacientes, ¿no? Generalmente las PCRs, la positividad aumenta conforme empiezan a aumentar los síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, fíjense acá cómo les están diciendo 1 a 2 semanas después estuvo la exposición del virus, ¿no? Y ya dijimos, el tiempo de incubación va desde 1 hasta 14 días. Y ahí es donde empiezas a tener los síntomas, ¿no? Fíjense cómo aquí la PCR en nasofaringio, pues empieza a elevarse 1 semana después de que tuviste el contacto con alguien, ¿ok? Y ahora, pero todas formas todavía no tienes no tienes síntomas, ¿no? Puedes, pero ya empezarlos a detectar y los síntomas aquí pueden empezar a presentarse, ¿no? Entonces, la positividad, esto hay que hacerlo, o sea, el mensaje aquí es hagan las pruebas lo más temprano que se pueda, ¿no? Sobre todo el hisopado nasofaringio, ese hay que hacerlo pues lo más pronto cuando ustedes empiecen con los síntomas, ¿ok? Pero de nada sirve que aquí tú, recién empezados los síntomas, les hagas anticuerpos. Hoy, por ejemplo, ayer me hablaba la mamá de un paciente que me decía, doctora, es que le hice los anticuerpos a mi hijo y salió negativo. Entonces, yo creo que tiene dengue,
porque se había ido a Veracruz y no sé qué cosas, ¿no? Le dije, a ver, mire señora, el asunto es que si le hicimos los anticuerpos muy temprano, o sea, los anticuerpos empiezan a salir después de semana y media, casi 10 días, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante, pero bueno, pueden ser desde la primera semana. Pero si se los haces muy temprano, pues no te descarta, ¿no? Y aquí es un mensaje que también quiero que les quede bien claro. Una prueba diagnóstica, les estoy diciendo PCRs o anticuerpos, negativa, no te descarta la enfermedad. Por favor, grábenselo. Una PCR o unos anticuerpos negativos no te descartan la enfermedad, ¿ok? Tienen, ahí vamos a ver ahorita, falsos negativos, hay muchas cosas que influyen, ¿ok? Si la sospecha diagnóstica es coronavirus, no importa que la prueba te salga negativa. O sea, si tu sospecha es bien alta, oye, le estoy haciendo una tomografía y tiene los infiltrados, y eso se los digo porque constantemente varios de mis colegas, amigos médicos, me dicen, oye Lola, qué raro, o sea, el cuate está pintadísimo para coronavirus y le hice la PCR y salió negativa. Dije, no lo descartes, tú sigue tratando a ese paciente como si fuera coronavirus. Ahorita vamos a ver los meollos de las pruebas, ¿no? Bien, fíjense, entonces, la detección del RNA por RT-PCR se pueden hacer en hisopados nasofaringeos, orofaringeos, saliva, ¿no? Y van dirigidos a estos blancos genéticos, ya vimos, a la envoltura, a la nucleocápside, al spike, a los picos estos. Este RDRP es la RNA polimerasa RNA dependiente, o a los genes ORF1, ¿no? Estas son las referencias donde pueden sacar los artículos, pero estos son las PCRs, van dirigidas, no todas las PCRs van dirigidas a todos esos blancos, pero tienen que saber, hay PCRs que se dirigen a 3 de ellos, a 4 de ellos, a 2 de ellos, ¿no? Entonces, digamos que con que uno de ellos salga positivo, se da esa PCR como positiva. Bien, entonces, dijimos ya, vamos a empezar a hacer las pruebas en los individuos sintomáticos. Entonces, el hisopado nasofaringeo, fíjense, puede ser positivo desde el día 1 de los síntomas, aunque ya vimos la gráfica que también puede empezarse a elevar incluso un poco antes, ¿no? El pico máximo de la PCR es en la primera semana de los inicios de los síntomas. Y la positividad de la PCR empieza a caer en la semana 3 del inicio de los síntomas. ¿Se acuerdan esos gráficos que les enseñé al principio, ¿no? Que les decía, no importa si eres mujer, hombre, más de 65, menos de 65, al día 21 empiezan a decaer ya la positividad de las PCRs, ¿no? La mayoría de casos leves resultan ya negativos a la semana 3. En pacientes hospitalizados graves, el valor de CT, que les digo acá, este es el término, cycle threshold, es más bajo. Es más bajo, que eso traduce carga viral más alta y puede persistir positiva más de 3 semanas. Entonces, ahorita vamos a hacer un comentario al respecto de esas PCRs positivas, ¿no? Esto en realidad no se sabe bien qué traducción clínica tiene, ¿no? O sea, pero lo que sí se ha visto es que los pacientes más graves como que persisten más tiempo positivos. Ahora, les voy a decir, no pasa eso siempre. O sea, nosotros estamos aquí con algún seguimiento de trabajador y hemos visto que el paciente está asintomático y siguen saliendo las PCRs positivas. Ahorita haremos un comentario, vamos a dejar eso guardadito, lo vamos a volver a sacar ese punto que es un punto álgido, ¿no? Este cycle threshold es el número de ciclos, es lo que les decía hace rato, es el número de ciclos de replicación que se requieren para producir una señal fluorescente. Los niveles más bajos de CT significa que tienen una carga viral de RNA más altos, ¿no? O sea, si tú detectas 10, 20, significa que, o sea, tienes tanta carga positiva, tienes tanta carga del virus que no necesitaste hacer tantos ciclos para identificar lo positivo, ¿no? Y es lo que les decía, arriba de 40, o sea, tuviste que hacer muchos ciclos y no lo identificas, y arriba de 40 es negativo, menos de 40 es positivo. Bien. Y esto es una de las cosas que les tengo que me gustaría dejar bien claro. Una PCR positiva solo refleja la detección de RNA viral y no necesariamente indica la presencia de virus viables. ¿Y por qué es importante esto? Lo que te dice, ¿qué hicieron en este estudio? ¿Por qué esta es la conclusión de este estudio? Bueno, porque lo que tuvieron que haber hecho esta gente es, siguieron a pacientes, les estuvieron haciendo PCRs
Y luego la gente que salía positivo, así de, oye, llevamos 21 días y este cuate sigue saliendo positivo, llevamos 30 días y sigue saliendo positivo, lo que hicieron fue, digamos, tomar como cultivos nasales, nasofaringios, etcétera, y sembraron, digamos que hicieron cultivos virales. Ahora, normalmente en infectología no hacemos cultivos virales, nunca, nadie. O sea, es extraordinariamente, o sea, se hacen en centros de investigación de altísimo nivel, le estoy diciendo la CDC, que tiene un nivel de bioseguridad 3, 4, etcétera, donde están haciendo cultivos virales. En la clínica, en los laboratorios normales, no hacemos cultivos virales. Para hacer este estudio, para sacar esta conclusión, eso es lo que hicieron. Identificaron a esa gente que seguían con persistencia de PCRs positivas y les hicieron cultivos virales. Y entonces cuando nos dicen no necesariamente indica la presencia de un virus viable, significa que aunque tu PCR estaba positiva, cuando hacen el cultivo viral, el virus no crece, digamos, no se identifica, no se reporta positivo. ¿Qué quiere decir? Que no son virus viables. Entonces, yo para explicárselo a los pacientes, digamos, para que sea de una forma entendible, les digo, hagan de cuenta que la PCR lo que te está identificando es que puedes que traigas los cadáveres del virus ahí. Te identifica el material genético del virus, pero no te dice que ese virus te pueda contagiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer caso es lo que les decía de cuando es más contagioso el paciente. 2, 3 días antes de haber empezado los síntomas y luego empieza a decaer a partir del día 7. La CDC ahí dice, vamos a dejarlos aislados hasta el día 10, no vaya a ser que todavía sigan contagiando, pero ya después del día 10, la verdad es que en realidad la CDC, la Unión Europea, te dice, esa gente ya no contagia, ¿no? Los ingleses, los europeos, sus protocolos de regresar a trabajar, los ingleses lo ponen a los 7 días de haber empezado síntomas, los europeos a los 8 días de haber empezado síntomas, esa gente ya puede regresar a trabajar. Y la CDC, les digo, lo extiende un poco más a los 10 días. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo, o sea, tú empiezas a contagiar 2 o 3 días antes de que empieces con síntomas y para el día 7, máximo 10 días, ya la gente ya no contagia, ¿no? O la mayoría de la gente ya no contagia. Sé que en medicina no podemos decir ni siempre ni nunca, pero eso es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, es por eso que ya cada vez más es la tendencia a decir, no tiene mucho sentido seguir haciéndoles PCRs de seguimiento a los pacientes para ver en qué momento negativizan. Porque en realidad, el que tú tengas una PCR positiva al día 21, al día 36, tal, en realidad, ¿qué significado clínico tiene? En realidad no está claro, pero de lo que se ha visto es que no necesariamente indica que sea un virus viable, ¿de acuerdo? Esto es un punto bien importante de las PCRs. O sea, estamos viendo que tenemos pocas PCRs. Entonces, ¿en quiénes tienes que usar el recurso? Para hacer diagnósticos, para hacer pruebas diagnósticas. Yo lo que les decía, tienes 10 PCRs, tienes 30 personas, ¿en quiénes? Pues prioriza, ¿no? Ya lo vimos, a quiénes son los más de primera prioridad, etcétera. Y trata de usarlas para hacer el diagnóstico. O sea, lo que tú quieres es identificar, este paciente tiene, este paciente tiene, este paciente tiene. No las uses tanto para darle seguimiento, porque entonces no sabes esta traducción, va a decir, ay, es positivo, y luego es día 21, y luego esa gente ya muy probablemente es muy poco probable que siga infectando. Entonces, usa esas PCRs para hacer diagnóstico. Bien, en algunos casos, fíjense, se ha detectado RNA viral hasta por 6 semanas después de la primera PCR positiva, pero en realidad no se sabe qué traducción clínica tiene. O sea, entiendo que estamos a 6 meses de haber conocido este virus, esta pandemia, y todas estas cosas pues se tienen que hacer porque pues no se sabe, ¿no? Y tienes que identificarlo, pero hasta ahorita lo que se ha visto es que después de 3 semanas empiezan a decaer y después del día 7, 10, ya esa gente ya no es contagiosa la mayoría de las veces, ¿no? O sea, aclaro, sé que a lo mejor, o sea, esto cambia día con día, pero hasta la información que tenemos el día de hoy, que es 15 de junio, esa es lo que se sabe, ¿no? Ahora, también, fíjense, ha existido esto de que también se han reportado pruebas positivas después de 2 consecutivas negativas realizadas con 24 horas de diferencia. Esto en realidad no se sabe qué está pasando. No se sabe si es un error de la prueba, si es una reinfección, si es una reactivación. Lo que se cree en realidad es que es un error de la prueba, de la sensibilidad de la prueba, ¿no? Pero
pero les digo, no forzosamente traduce que sean virus viables, ¿no? Se hizo un estudio con 9 pacientes, no se pudo aislar el virus en el cultivo, fíjense, después del día 8 de inicio de síntomas, que correlaciona con la disminución de la infectividad después de la primera semana, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, o sea, ese es el momento, esa es la utilidad de hacer las PCRs. Las PCRs te sirven para hacer el diagnóstico, para identificar los casos. Hasta ahora lo que se ha visto es que no sirven o no pierdas ese recurso para darles seguimiento, sino que más bien ocúpalos en hacer diagnóstico. Bien, fíjense, estos son criterios de la CDC. ¿Cuándo puede volver a trabajar un paciente? Y esto es importante, que tengan al menos, los de la CDC te dicen 3 días, 72 horas desde la recuperación, o sea, que tengan resolución de la fiebre y que no usen paracetamol para la fiebre, ¿no? Que estén sin antipiréticos, que tengan mejoría de los síntomas respiratorios, tos, disnea. Ojo, hay gente que les puede quedar la tos ahí un largo rato, ¿ok? Semanas, tal. Pero que en general te digan, sí, me siento mejor. Y que por lo menos, fíjense, es lo que les decía, la CDC te dice al menos 10 días desde el inicio de los primeros síntomas. Los ingleses te dicen al menos 2 días desde su recuperación, o sea, en lugar de 3 días ellos ponen 2 días, y que tengan 7 días desde el inicio de los primeros síntomas. Eso es lo que dicen los ingleses. La CDC europea es un poquito más conservadora, igual te dice 3 días sin fiebre y con mejoría de los síntomas, y ellos lo dejan en 8 días desde el inicio de los primeros síntomas. Entonces, esta es la definición de la CDC, en lo que son las guías para regresar a trabajar, ¿no? Sé que pueden ser diferentes de país a país, en nuestro país también puede ser diferente, pero bueno, les muestro lo que dicen las instituciones internacionales con base en los estudios, ¿no? Bien, ahora, fíjense, la positividad, la expectoración tarda más en negativizarse que el nasofaringio, y las heces, como vimos en la primera gráfica, es que las heces se mantienen positivas 4 a 11 días más que el nasofaringio, pero no tiene relación con la severidad clínica en realidad, ¿no? Y es similar la persistencia de positivos entre expectoración y heces. Bien. Les pongo más adelante la gráfica del estudio. Fíjense, estos son, cuando preguntamos de sensibilidad y de especificidad, siempre nos gusta, a mí yo hice una maestría en ciencias médicas en la UNAM, y hice un proyecto de pruebas diagnósticas y me encanta todos los estudios de pruebas diagnósticas, como que es de las cosas que como entiendo un poco más por este estudio que hice en la maestría. Entiendo esto de las pruebas diagnósticas y siempre queremos saber cuál es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, ¿no? Ahora, fíjense, esto es lo que está publicado, ¿no? Lavado bronquialveolar, 93% de sensibilidad, expectoración, 72% de sensibilidad, hisopado nasal, 63%. Hisopado faríngeo, ya vieron, súper bajo, 32%. Falsos negativos, ¿de qué depende? Timing, o sea, el tiempo en el que haces la prueba, de cuando se toma la muestra en relación al inicio de los síntomas. Deficiencia en la técnica de tomar la muestra. O sea, si no haces bien un hisopado nasofaríngeo, si no llegas hasta atrás, hasta el fondo, pues te vas a quedar ahí a la mitad del cornete y no le tomaste bien la prueba, ¿no? La especificidad, en teoría es del 100%, el primer diseñado es específico para la secuencia de SARS-CoV-2, aunque puede haber falsos positivos ocasionales por errores técnicos o contaminación de las muestras. Y aquí les hago un paréntesis cultural, hablando de todas las PCR, de todas las pruebas diagnósticas. O sea, cuando tú haces un estudio de sensibilidad y especificidad, o sea, quieres definir la sensibilidad y especificidad de una nueva prueba diagnóstica, siempre tienes que compararlo contra tu estándar de referencia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en nutrición hicimos un estudio de pruebas diagnósticas en pacientes con histoplasma y entonces queríamos probar la sensibilidad y especificidad del antígeno urinario, que es la nueva prueba, ¿no? ¿Contra qué queríamos comparar ese resultado? Lo tenemos que comparar contra el estándar de referencia. El estándar de referencia en histoplasmosis es el mielocultivo. Ese es tu estándar de referencia, ¿no? O cualquier cultivo positivo, cultivo de sangre, cultivo de biopsia, ¿no? O un reporte de patología que te digan esto es histoplasmosis. Entonces nosotros lo que hicimos es pedirles a los pacientes, les tomaban muestras para hacer las pruebas habituales, que era el estándar de referencia,
les tomábamos mielocultivos, hemocultivos, biopsias, y nos mandaban además la prueba de orina. Entonces, si la prueba nos salía positiva, tú tienes que comparar esa prueba positiva contra tu estándar de referencia. Y tienes que decir, el estándar de referencia que dijo, ¿era positiva? Ah, muy bien. Entonces, la orina le atinó, ¿no? O sea, salió positiva, no le atinó, sino que salió positiva. Oye, no, el estándar de referencia dice que es negativo y tu orina salió positiva, eso puede ser un falso positivo, ¿no? Oye, la prueba de orina sale negativa y tu estándar de referencia te está diciendo que es positivo, ok, es un falso negativo de la orina, ¿no? Ahora, ojo, en esto me van a decir, oye, ¿y cuál es nuestro estándar de referencia en el coronavirus? Pues el problema es que hasta ahorita no tenemos un estándar de referencia, o sea, será, pues no sé, cuando les hagan las autopsias a los pacientes, eso podría ser un estándar de referencia, pero pues obviamente, pues no vas a esperar a que tus pacientes les hagan autopsia, ¿verdad? No quieres que les hagan autopsia. Podrá ser la tomografía, ese es tu estándar de referencia, o sea, por ahí hay un estudio que sale que la tomografía tiene muy buena sensibilidad para identificar a los pacientes. Entonces, esa es de las cosas que ahorita, en el inicio de la pandemia, es de las cosas que cuesta trabajo definir. O sea, porque tú estás sacando sensibilidad y especificidad de pruebas, pero en realidad estrictamente no tienes un estándar de referencia contra qué compararlo, ¿no? Entonces, puedes hacer, cuando pasan estas cosas, en medicina lo que se hace es como un compilado de cosas que estableces tú como esto va a ser mi estándar de referencia. A lo mejor no tengo una biopsia que me diga esto es coronavirus, pero puedo hacer un constructo, esa es la palabra, voy a hacer un constructo de qué es mi estándar de referencia. Mi constructo va a ser la tomografía con los síntomas, con el factor epidemiológico. Bueno, ese es mi estándar de referencia, pero puede definirlo cada centro o cada estudio, ¿no? Para decir contra qué lo vas a comparar. Eso es como la gente que quiso sacar esta sensibilidad y especificidad. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es decir, ok, yo no voy a hacer esos estudios, ¿no? Yo nada más quiero saber mis pacientes quiénes tienen coronavirus y quiénes no. Ok, basado en lo que hay, pueden decir que el hisopado nasal tiene una sensibilidad del 63%. Por ahí hay estudios que lo llevan hasta el 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30%, si tienes una sensibilidad del 70%, ¿qué quiere decir eso? Que el 30% de los pacientes que tienen coronavirus, la prueba no lo va a detectar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, una prueba negativa no te descarta la enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser de estos 30% que la sensibilidad no es, o sea, tienes un 70% de sensibilidad. Quiere decir que 30% se te va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este es el estudio que hace referencia acá, en el que aquí lo que les están diciendo, aquí te están poniendo lavado bronquial alveolar, son 15 muestras, o sea, en realidad también son poquitas. Con cepillo, una fibrobroncoscopía, 13, expectoración, 104, hisopados nasales, 8, faringeos, 398, 153, sangre, 307 y orina, 72, ¿no? Y fíjense cómo, cuáles salen positivos, y aquí te están dando el número positivo y entre el paréntesis te da el porcentaje. Fíjense acá, por eso, la sensibilidad, o sea, detectó 5 de 8, ojo, son números bien chicos, ¿ok? Siempre cuando hacemos pruebas diagnósticas, siempre quieres números grandes para tener, o sea, 100, 200, entre más muestras tengas, como que eso mejora. Pero de lo que podemos ver aquí, fíjense, aquí están los puntos de corte, ¿se acuerdan? Vean los ciclos que detectan, 31, 33, 31, 24, 32, o sea, son arriba de 40 son negativos, pero aquí se mueven todos, ¿no? El intervalo de confianza y el rango, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la expectoración, el ciclo te lo detecta más bajo, el hisopado también, ciclos más bajos, ¿no? Entonces, digamos que el que tiene la sensibilidad más alta según este estudio es el lavado bronquialveolar. Ahora, ojo, no le vas a hacer lavado bronquialveolar a la gente así a diestra y siniestra, ¿no? O sea, de preferencia, de hecho las guías de la ITSA, de la OMS, todo el mundo te dicen, de preferencia no hagas lavados bronquialveolares. O sea, ¿por qué? Porque genera muchísimos aerosol. Entonces tienes que hacer la prueba menos invasiva. Y la prueba menos invasiva es hacer un hisopado nasal, que es mejor que el faringio. O que incluso, bueno, la saliva no la ponen acá, pero bueno, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta esta sensibilidad. Estos son formas, estos de la OMS, actualizado al 19 de marzo, son las guías que sacaron de las pruebas diagnósticas.
Y aquí les dicen como todo lo que se necesita para hacer la prueba, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, estos hisopos de dacrón o poliéster, y cómo tienes que conservar las muestras, que esto también es importante. Esto también tiene que ver con los falsos negativos que te puedan salir. O sea, tú tienes que, uno, procesar las pruebas lo más rápido que se puedan. O sea, que tú tomes el hisopado y tienes que conservar una cadena de frío. Eso es muy importante. O sea, si ustedes en su hospital están haciendo hisopados nasales, por favor, pongan atención en la cadena de frío. ¿Qué es eso de la cadena de frío? Ok, la persona que esté haciendo los hisopados tiene que dedicarse a eso, rápido, o sea, hacer uno tras otro, y llevarlo lo más rápido que se pueda al terminar las pruebas, llevarlas lo más rápido que se puedan al laboratorio, ¿no? Y tenerlo en una hielera, tenerlo con gel packs, para que se conserve esta temperatura entre 2 y 8 grados. Si te vas a tardar en llevar las pruebas al laboratorio, o sea, fíjense, si dura menos de 5 días el que lo tengas tú ahí guardado en el refri, pues tienes que tenerlo a 2 a 8 días. Pero si te vas a tardar, que diga 2 a 8 grados, pero si te vas a tardar más de 5 días en llevar esa muestra a que la procesen, entonces la tienes que congelar. Y la tienes que congelar a menos 70 grados, ¿ok? Si esto no se mantiene, entonces es posible que hagas, que incurras en tener un resultado falso negativo, pero porque no procesaste bien la muestra, ¿ok? Porque no la conservaste bien. Y fíjense cómo todos, independientemente del tipo de muestra, lavado bronquial alveolar, aspirado endotraqueal, expectoración, biopsia, suero, sangre, orina o heces, todas se tienen que conservar a 2 a 8 grados. Sí, y acá, ojo, miren, estos menos de 2 días, más de 2 días, ya lo congelas. O sea, el manejo que tú les tienes que dar a las muestras es muy importante, ¿ok? Entonces tengan esto en cuenta, porque un resultado negativo pudo haber sido de que no le conservaron la red de frío. Bien, este es un estudio que están, de estos ya ven que ahorita estamos teniendo mucho problema para que sean estudios de calidad y demás, ¿no? Pero bueno, este estudio lo citan mucho, lo citan en el UpToDate, lo citan en el Johns Hopkins. Es un estudio que se hizo en China. Y esta tabla tiene mucha información y no quiero que se me pierdan. A ver, miren, en esta primera columna nos dividen, depende, o sea, aquí también influye el momento en el que tú haces la muestra. ¿Se acuerdan de la primera gráfica que les enseñé? O sea, sí importa en qué momento, en qué día de evolución, de inicio de síntomas tú le tomas la muestra. Exactamente. Entonces dividen, si lo tomas del día 0 al 7, y aquí es days after onset of symptoms, o sea, 0 a 7 días después de que iniciaste los síntomas, 8 a 14 días después de que empezaron con los síntomas, o si tomas las muestras más de 15 días después de que iniciaste los síntomas, ¿no? Nos van dividiendo. Luego te dividen por el tipo de muestra, si es orofaringeo, si es nasal, si es expectoración o si es lavado. Y fíjense cómo hacen las diferencias, ¿ok? Y luego también te dividen si la enfermedad fue severa o leve. Y aquí están los valores de la P, que ya saben, menos de 0.05 es significativo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí estamos hablando de la sensibilidad. Estos valores, este porcentaje que les ponen aquí entre paréntesis es el valor de sensibilidad. Te está diciendo que fueron 12 de 20 positivos. Eso quiere decir que es el 60%, ¿no? Aquí el throat, aquí le subieron más. ¿Se acuerdan que teníamos un porcentaje como de 36, ¿no? Que sería más, pues por ejemplo ¿no? Que es más, pero aquí ya influyó que lo tomaron 15 días después. Entonces, fíjense, en el momento, o sea, lo ideal es que tú lo tomes, lo que les decía, inmediatamente después de que, o sea, lo más temprano que puedas. Y fíjense la sensibilidad, acá el nasal le dan 73% en los severos, 72% en los leves, pero no es significativa la diferencia, ¿no? Expectoración 88.9, 82, ¿no? Y aquí en el lavado pues no hubo casos, entonces por eso no la reportan. ¿Por qué? Porque generalmente entre los 0 y los 7 días pues la gente no está intubada. La gente las empiezan a intubar como por parte, ¿no? O incluso por acá. Fíjense aquí, este es el momento en el que más sensibilidad tiene. Ahora, ojo, mi sugerencia es, traten de hacerlo siempre, o sea, la muestra ideal que sea nasal. Esa es la muestra ideal. ¿Por qué? Porque si tú le induces a alguien expectoración o haces un lavado, o sea, todos estos procedimientos generan aerosoles, pero digamos que hay niveles, ¿no? Entonces, en lo que es menos, siempre trata de ser lo menos invasivo para el paciente,
Digo, si tienes un paciente grave, chocado en la terapia y te urge saber y no te puedes arriesgar a que te salga un resultado negativo y tienes todo el equipo de protección y tienes al neumólogo o al intensivista que te va a hacer el lavado bronquial alveolar, pues bueno, pero en realidad las guías te dicen, en la medida de lo posible, trata de evitarlo. Trata de evitar hacer lavados bronquialveolares, trata de evitar hacer inducción de expectoración, porque son procedimientos de alto riesgo y no quieres poner a tu personal en riesgo para hacer eso, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, traten de hacer siempre las pruebas. Los hisopados nasofaríngeos serían los ideales, ¿no? Eso es como, digamos, la recomendación, ¿no? Y obviamente, pues se fijan, las sensibilidades van decayendo conforme pasan los días. Entonces, por eso es que hay que hacerlos temprano. Bien. Este es un estudio del New England. Bueno, no es un estudio, es una carta y una perspectiva que hablan de los resultados falsos negativos de las PCRs, ¿no? Y entonces te dicen esto, ¿no? La sensibilidad de las pruebas clínicas en personas asintomáticas no han sido reportados por una prueba comercial hasta junio 1 del 2020. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es lo que les decía, ¿contra qué lo comparas? O sea, si de por sí tener una prueba diagnóstica, tu estándar de referencia en los pacientes sintomáticos es difícil, ahora imagínense en los asintomáticos. O sea, si te sale una prueba negativa, ¿qué vas a hacer? ¿Será que no la tiene o será que es un falso negativo? ¿Será esta sensibilidad que es del 70%? Porque pues le haces un ataque y está normal, le preguntas al paciente, ¿tiene síntomas? Y te dice que no. Entonces es muy difícil que te digan, claro, la sensibilidad de esta prueba en asintomáticos es del 100%. Si alguien en algún momento les dice eso, pregúntenle, ¿ah, sí? ¿Y cómo? ¿Contra qué lo comparaste? ¿Cuál es tu estándar de referencia? Entonces, el New England te está diciendo hasta el 1 de junio del 2020 no hay ningún estudio que reporte una prueba comercial a sensibilidad en asintomáticos. ¿Bien? Entonces, de las cosas que hay que tener en cuenta son los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que tengas un falso positivo? Que ya vimos cuáles eran las causas. Uno, que se contamine. Para aquellos que han trabajado en los laboratorios haciendo PCRs y demás, saben la importancia que es de separar las muestras, de tratarlas con todo cuidado. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar muy fácil. Y entonces esa muestra no traía el material genético del virus, pero si tú la contaminas a la hora de manipular la muestra con tu propio portador asintomático, tú traes ahí el material del virus, o con otra muestra que sí viene con material genético, te va a dar un falso positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Pues que etiquetas o tratas falsamente a alguien como un positivo y vas a poner en cuarentena y seguimiento de los contactos, que es innecesario, ¿no? El falso negativo todavía es más grave. ¿Por qué? Porque no aíslas y no identificas a esa persona y puedes seguir infectando a otros. Acuérdense, en Singapur, en Hong Kong, dijeron hasta el 70% de la gente se contagió por alguien asintomático, ¿no? Los falsos negativos en expectoraciones del 11%, en los hisopados nasales ya vimos es del 27, 33%, ¿no? Dependiendo de la serie que sigan. Y los orofaringeos hasta 40%, incluso más, hasta el 60% pueden ser falsos negativos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, un concepto es lo analítico y otro es lo clínico. Cuando hablamos de lo analítico, estamos hablando de la prueba en sí, ¿no? Y entonces, la sensibilidad de la analítica, o sea, de la PCR, es la probabilidad de que la prueba salga positiva si el material contiene el virus y la cantidad mínima de virus que se puede detectar, ¿no? Y la especificidad es la probabilidad de que la prueba sea negativa en las muestras en las que tienen otro patógeno diferente. Ahora, cuando hablamos de clínica, la sensibilidad es la proporción de pruebas positivas en pacientes que efectivamente tienen la enfermedad. Yo sé que estas cosas de epidemiología luego nos cuestan un chorro de trabajo, pero simplemente sepan que se hacen estudios para hacer la prueba en sí, o sea, que haces pruebas de laboratorio y que tú les pones el virus, sabes que tienes ahí el virus y tal, y entonces hacen las pruebas ahí. Y otras cosas son ya en la clínica ver con muestras de pacientes. Pero finalmente lo que nos interesa es saber pues ambas cosas, ¿no? Pero sensibilidad y especificidad de las pruebas. Ahora, este es un concepto que están hablando en este artículo que me pareció muy interesante del New England, en el que te dicen, o sea, cuando tú tienes una prueba negativa, tienes que tener en mente dos conceptos. Una,
la probabilidad preprueba y otra, la sensibilidad de la prueba. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? ¿A qué se refiere con sensibilidad de la prueba? Pues la capacidad de la prueba de detectar a los enfermos. Ya vimos, del 70% en el mejor de los casos, 63%, por ahí anda en un hisopado nasofaringeo, ¿no? Esa es la sensibilidad de la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de preprueba? Eso es caso por caso, eso es paciente por paciente. Antes de realizarle la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona salga negativa? Y eso va a depender de la prevalencia de la enfermedad. O sea, si tú estás en un lugar que está llenísimo de casos, o sea, por ejemplo, ayer estaba escuchando al secretario de Salud que decía, bueno, las estadísticas dicen, en México se ha identificado que Iztapalapa es el sitio en la Ciudad de México donde más prevalencia de enfermedad hay, ¿no? Entonces, puedes ahí comparar y decir, bueno, este paciente viene de Iztapalapa, ok, sé que la prevalencia es bien alta. Oye, este cuate viene, no sé, creo que Yucatán es de los lugares que más bajo tienen la prevalencia. Bueno, entonces, eso afecta, ¿no? La historia de exposición. Y ya saben ustedes que es un contacto de riesgo, un contacto cercano. Oye, si yo te digo, estuve a menos de 2 metros por más de 15 minutos y no usé un cubrebocas, mi probabilidad preprueba es bien alta de que yo, o sea, me haya contagiado. Diferente a que te diga, oye, pues sí, soy doctora, pero siempre que entro en contacto con pacientes, estoy a más de 2 metros, trato de durar menos de 15 minutos ahí revisando al paciente y siempre traigo mi equipo de protección perfecto, ¿no? Y no he tenido contacto con nadie porque soy súper obsesiva y me cuido muchísimo. Ok, entonces mi probabilidad preprueba pues baja, ¿no? Y si tengo síntomas o no. Entonces todo eso tienes que tú tomar en cuenta para decir esto. Entonces, esta gráfica que ven en la derecha es digamos, un ejercicio que hicieron los del New England para darte un ejemplo, ¿no? Y te dicen, la línea azul es suponiendo que tienes una prueba, por ejemplo, una sensibilidad del 70%, que sería más o menos el caso del hisopado nasal, con una especificidad del 95%. Sabemos que 95 a 100%, pero pónganle. Este es el ejemplo que tenemos de los hisopados, ¿no? El de la línea verde ahorita no le hagan caso porque te están diciendo que es una prueba maravillosa que tiene una sensibilidad del 90%, ¿no? Esto a lo mejor sería un lavado bronquialveolar. Pero la que tenemos accesible, la mayoría de nosotros, es esta del 70%, ¿no? Y entonces aquí te dicen, ¿cuál es el chance de que esté infectado? O sea, la probabilidad preprueba, antes de que el paciente se haga la prueba, ¿no? Entonces, y puedes decir, pues puede ser como del 50%. O sea, alguien a lo mejor que tiene súper bajo chance de que no ha salido de su casa, que no ha estado expuesto, que se ultracuida, que vive en una zona en la que casi no hay casos. Entonces puedes decir, bueno, la probabilidad preprueba es del 10%, ¿no? Pero si yo tengo, pues oye, tengo algo altísimo, pues me expuse, tuve un contacto de alto riesgo, no tenía equipo de protección, mi probabilidad preprueba es 50, 60, 70%, ¿ok? Fíjense cómo aquí lo que te está diciendo es decir, ¿cuál es el chance de la infección dado que esa prueba te salga negativa? O sea, pongamos el ejemplo. Le voy a hacer un hisopado nasal a alguien. Caso A, tengo la típica, por ejemplo, señora que se ha quedado en su casa todo el tiempo, que no sale, que no convive, que sigue al pie de la letra, el quédate en casa, la sana distancia, tal. Y me sale que la prueba realmente es negativa y la señora no tiene síntomas, vive en un sitio en el que casi no hay nada de enfermos. ¿Qué chance tiene de que esa prueba me esté diciendo mentiras? O sea, que en realidad sí está enferma esa señora, pero que la prueba me salió negativa. Y pues va a ser menos del 10%, ¿de acuerdo? Y lo que consideran que es un rango aceptable es que te ponen un 5%. Esta línea punteada te está señalando que es un 5%. Entonces quiere decir que a una persona con la probabilidad preprueba del 15% o menos, ahora, el chiste es más decir, ¿y cómo saco yo una regla que me estime este valor preprueba? Bueno, sorpresa, no hay estudios que te digan, aquí tiene usted su aplicación para que mida la probabilidad preprueba, ¿no? Se están haciendo estudios, por ahí hay una que otra aplicación que hace eso, pero en realidad estudios así probados de tal, a retrospectivo y demás, no hay, ¿no? Bueno, hasta ahorita yo no los conozco, pero a lo mejor por ahí ya lo están haciendo, ¿no? Pero caso contrario, oigan, tengo un paciente que tiene muchísima chance de estar contagiado.
¿Por qué? Porque casi que hagan de cuenta que le escupieron en la cara un cuate que tenía coronavirus, ¿no? Entonces, su chance de tener coronavirus es 80%. Y resulta que te dan una prueba y la prueba te dice que es negativa, con una sensibilidad del 70%. ¿Cuál es el chance de que esa prueba se esté equivocando? Fíjense, si seguimos, pónganle aquí del 70% la probabilidad preprueba, la probabilidad de que esa prueba te esté diciendo mentiras es arriba del 40%, 40, casi 50%. Entonces, es a lo que voy. Una prueba negativa no te descarta la enfermedad. Y ahí vale más tu criterio clínico y tu valoración, la probabilidad preprueba. Si una persona, ahora sí que como dicen, ¿no? Canta como pollo, camina como pollo, se viste como pollo, o sea, y la prueba te dice que no es pollo, pues no le vas a hacer caso, ¿no? Entonces, esto influye mucho en la probabilidad preprueba y en la sensibilidad de la prueba, ¿ok? Bien. Falsos negativos. Una o más resultados negativos, lo que les decía, no descartan la posibilidad de infección. Causas de falsos negativos, la pobre calidad de la muestra, o sea que tienes poco material genético, porque no la tomaste bien, ¿no? Y siempre, por ejemplo, las pruebas que siempre tienen un control, ¿no? Determinar, y esto lo hacen en el laboratorio, y determinan si hay una adecuada cantidad de ADN humano, que si ni siquiera replica, o sea, tú cuando haces un hisopado nasal, pues no nada más te llevas el material genético del virus, te llevas material genético del humano, ¿no? Te llevas células del epitelio nasal. Entonces, en el laboratorio lo que hacen es eso. También hacen, como amplifican material genético humano. Si no amplifica para material genético humano, significa que tomaste la muestra pésimo y que entonces por eso es un falso negativo y hay que volverlas a repetir. Hay veces que así los reportan en el laboratorio como indeterminado, indefinido. O sea, cuando les reporten eso, no significa que es negativo. Significa que la prueba puede ser de mala calidad y que hay que volverla a repetir. ¿Okay? O hubo un problema ahí con la prueba. Entonces, no descarten, me dijeron indefinido, indeterminado. No, pues yo creo que no tiene. No. Les están diciendo que esa prueba no es de calidad óptima y que hay que repetirla. El momento de la toma de la muestra, ya lo vimos, o lo haces muy temprano o muy tarde en la infección, eso afecta la sensibilidad, la especificidad, la sensibilidad de la prueba sobre todo. La muestra no fue manejada o enviada apropiadamente, ya lo vimos, lo de la cadena de frío es bien importante. Razones inherentes a la prueba, ¿no? Mutaciones del virus o inhibiciones de la PCR que de por sí pues, te van a dar una sensibilidad del 70%. Esas son todas las causas de que puedas tener un falso negativo. Ahora, si existe alta sospecha de coronavirus y el resultado de la primera fue negativa, lo que se sugiere es repetirla. Si no la puedes repetir, entonces trata a ese paciente como si tuviera coronavirus, aunque no tengas tu prueba positiva, ¿ok? Sé que para datos estadísticos y demás, obviamente pues siempre queremos tener la prueba positiva. Pero si tu prueba es negativa y tu paciente tienes alta sospecha de que sea, trátalo como caso de coronavirus, ¿ok? Bien. Esto es lo que les decía, el cultivo viral no se recomienda como una prueba diagnóstica de rutina, porque no tenemos los laboratorios para hacerlos, y aunque los tuviéramos es altamente peligroso hacer cultivos virales y no tiene mayor caso porque expones mucho al personal de laboratorio y no se hace de rutina, ¿no? Bien, un estudio en Wuhan, esto ya lo habíamos comentado antes, el promedio del tiempo de incubación, ya lo habíamos dicho, desde que te infectas hasta que empiezas con síntomas, en promedio es de 5.2 días. Esto, fíjense, analizaron 425 casos, pero varía entre individuos, ¿ok? Va de 1 hasta 14 días. Y bien, entrando un poco más ya a las pruebas de serología, IgM, IgG, o sea, cuando les digo serología, estamos hablando de anticuerpos, IgM, IgG, ¿no? Los anticuerpos se usan para determinar si una persona ya tuvo COVID. No lo usas para ver si tiene, o sea, momento diagnóstico ahorita. ¿Se acuerdan? La primera gráfica que les enseñé de los momentos, que por lo menos se hacían varios días después. Los anticuerpos IgM, IgG deben empezar a hacerse detectables después de 4 o 5 días por lo menos, ¿no? Pero fíjense, IgM positivos en 70% de los pacientes sintomáticos lo tenían entre el día 8 a 14. O sea, prácticamente se supone que si tuviste un COVID leve, pues ya casi que estás de salida, ¿no? ¿Se acuerdan? Al día 8 ya la gente deja como de excretar el virus, o de ser infectantes, y casi que ya estás empezando a hacer IgMs, ¿no? Y 90% de los pacientes para el día 11 a 24 tienen los IgMs positivos. Entonces, fíjense, esto de estar queriendo hacer diagnósticos con serologías, pues no, o sea, esto te sirve para ver si ya lo tuvo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo curiosidad de saber, yo tengo viendo pacientes desde el 2 de abril.
¿Será que ya me habré infectado? No lo sé, hasta ahorita no he tenido síntomas, pero en una de esas, pues a lo mejor me hago los anticuerpos y me brinca que es positivo. Entonces, por ahí, pues ya me enfermé, ni cuenta me di, ¿no? O sea, te sirven mucho como para ese tipo de casos, para cuestiones de como epidemiológicos, como para darte una idea realmente en la población, cuánta gente salió positivo. Pero no debe ser el estudio ideal para hacer el diagnóstico en agudo, digamos, de un paciente que esté empezando con síntomas, ¿no? IgG positivos, el 98% de los casos para unas semanas más, o sea, después de 24 días casi, pero la duración de estos anticuerpos aún no se sabe. Y esto es bien importante, y esto es de las cosas que me voy a detener a hacer énfasis. La gente anda por la vida diciendo, o sea, como que se cree que, ya tengo IgG positivo, soy Superman y ya estoy feliz de la vida. No. O sea, hay que entender una cosa. Estamos a 6 meses de haber empezado la pandemia, ¿ok? Entonces, ahorita no tenemos idea, o sea, vamos construyendo, hay un dicho que dicen mucho, vamos volando el avión mientras lo vamos construyendo, o sea, estamos construyendo el avión en el aire. Entonces, ahorita no podemos hacer nada categórico, no puedes decir nada categórico, oye, es que ya tienes IgGs positivas, estás protegida de por vida. No, tenemos 6 meses, ni siquiera sabemos cuánto te van a durar esos anticuerpos, ¿no? Entonces, que alguien tenga IgGs positivos, lo único que te traduce es que tuvo contacto con el virus. Oye, está protegido de por vida, oye, ya no se va a infectar nunca más, oye, no, nada de eso. Tenemos 6 meses, o sea, para que tú puedas decir esto, tuvieron que haber pasado ya, pues no sé, haber pasado 1 o 2 años, y entonces sí, que salgan los estudios y te digan, oye, seguimos a la gente desde que empezó la pandemia en Wuhan, y ya tenemos 2 años y ya vimos que la gente que salía con anticuerpos IgG ya no se volvieron a enfermar, por lo menos en los últimos 2 años. O no, nos dimos cuenta que esos anticuerpos les duraban 2 meses y se les acababa el chiste y se volvían a infectar, ¿no? Porque puede ser así, o sea, hay virus que te pueden dar miles de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tu serología no te protege de por vida, ¿no? O sea, adenovirus, rinovirus, influenza, o sea, ¿cuántas veces te pueden dar? Un chorro. Entonces, no se sabe realmente con este virus qué traducción tiene el que tú tengas una serología positiva en el sentido de, oye, ¿me da seguridad o no tener anticuerpos? En realidad hasta ahorita no se sabe. ¿Cómo se hacen las serologías? Las serologías se hacen, las habituales es por método de ELISA, tal cual, ¿no? Y hay por ahí las que dicen las pruebas rápidas. ¿Qué es eso de las pruebas rápidas? La tecnología que se usa es algo que se llama flujo lateral. No sé si han visto, bueno, es como una prueba de embarazo, ¿no? Es un dispositivo, es un cuadrito en el que tú pones gotas de sangre que le tomas así tal cual del pulpejo, y lo que haces es que se combinan con anticuerpos IgM e IgG, ¿no? Entonces, lo que identifica esto es el antígeno se une a anticuerpos que tú puedes traer, y tienes 3 líneas, ¿no? Tienes una de control, que es, digamos, o sea, tiene que siempre pintarse la línea de control, porque si la línea de control no se marca, entonces quiere decir que el kit de entrada está mal, ¿no? No puedes confiar, ¿no? Entonces, si el control siempre te tiene que marcar como positivo. Y luego viene una línea, hay diferentes tipos, hay los que traen 2 líneas más, las que te marcan IgM y las que te marcan IgG, o puede traer nada más IgG, ¿no? Entonces, si se te marca la línea de control, eso está bien, eso es lo esperado. Y luego te pueden marcar IgM o IgG, ¿ok? Ahora, ojo, pueden demorar en volverse positivos hasta después de la 2ª semana de infección. Y la sensibilidad es más baja, se ha visto en casos asintomáticos. Aquí, ojo, la especificidad es baja porque aquí los anticuerpos pueden ser contra otros coronavirus, no precisamente SARS-CoV-2. ¿Se acuerdan? La PCR, los primers sí eran únicos y específicos para SARS-CoV-2, los genes, Pero aquí la serología no se sabe realmente si puedes hacer anticuerpos contra otros coronavirus, MERS, SARS, los que vimos, alfa, coronavirus, etcétera, y que se crucen y te hagan un falso positivo ahí, ¿no? Y esta falsa sensación de seguridad en la que la gente se confía y dice, ay, pues total, yo ya tengo anticuerpos, pues ya puedo andar por la vida. No, o sea, no se sabe. Estamos a muy poco tiempo y entonces no se sabe realmente si esos anticuerpos en realidad te protegen o no, ¿ok?
¿En cuándo es útil? Por ejemplo, enfermedad leve o moderada que se presenta después de 2 semanas del inicio de los síntomas, ¿no? Porque allá como que ya pasó el tiempo suficiente como para empezar a detectarlos. Entender la extensión de la enfermedad en la comunidad, lo que les decía, ¿no? Realmente darnos una idea de cuánta gente realmente estuvo en contacto, ¿no? Identificar individuos que puedan tener inmunidad. Y es el marcador más temprano y sensible de los anticuerpos totales, ¿no? Ahora, se empiezan a elevar, lo que les decía, después de la segunda semana del inicio de los síntomas. El ELISA, IgM, IgG pueden estar positivos desde el día 4, pero los niveles más altos son en la semana 2 o 3. 80-100% de los pacientes tienen serología positiva entre la semana 3 y 4. El IgM empieza a decaer después de la semana 5 y casi desaparece en la semana 7, ¿ok? O sea, como que brincan. Idealmente alrededor después de 2 semanas, pico máximo, o sea, la mayoría de la gente a la semana 3, 4 ya van a tener los positivos, y IgM empieza a decaer a la semana 5 y desaparece en la semana 7. Okay. Ahora, los anticuerpos, ¿contra qué van dirigidos? Contra la proteína más abundante del virus, habíamos dicho, la de la nucleocápside, ¿no? Esa es la más sensible, contra eso van dirigidos. El dominio del receptor, y también puede ir contra el dominio del receptor de la unión de la proteína S, que es la proteína de unión del huésped. Es más específica y se espera que sea neutralizante. Ojo, no sé si han escuchado esto. Una cosa es que tengas anticuerpos positivos y otra cosa es que tengas anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y los neutralizantes, los que se cree que son neutralizantes son los que van dirigidos contra esta proteína S, ¿ok? Yo en algún momento lo escuché explicándolo un científico de Estados Unidos, estaba en el noticiero de CNN y les decía eso, o sea, ponía su mano y decía, pues tú puedes tener anticuerpos, digamos, lo hacía como un puño, ¿no? Cerrado. Y decían, hagan de cuenta que el anticuerpo neutralizante es el que se va y se pega al pulgar. Y eso, pues, es lo que realmente quieres. Pero puedes tener anticuerpos contra el dedo meñique y esos no ser neutralizantes, ¿no? Entonces, ahorita, en realidad, estamos estudiando cuáles son los anticuerpos realmente neutralizantes, cuáles son los que realmente quieres, ¿no? IgG persiste más de 7 semanas. En un estudio que se hizo en 140 pacientes, la sensibilidad se estudió la PCR más un ELISA, fíjense, detectando ahí 98% de los casos, contra 51, casi 52% usando la PCR. O sea, si tú, aquí, esto es un constructo. Esto cuando yo les decía un constructo, esto por ejemplo es un constructo. Hicieron un estudio en el que dijeron, ok, nuestro estándar de referencia va a ser PCR más ELISA, IgM. ¿Okay? Y así detectaron a más pacientes. Ahora, el asunto es que no todo el mundo tiene, como si de por sí no tenemos acceso a los PCRs, habrá mucha gente que todavía no tenemos acceso a los anticuerpos IgM, ¿no? Aparte del costo y demás, ¿no? En los primeros 5 días es mejor hacer PCRs hisopados que IgMs, ¿okay? Porque, ¿se acuerdan? Los tiempos influyen. Después de 5 días, 6 días, ahí a lo mejor pues sirve que le hagas IgM, pero les digo, o sea, las pruebas andan, o sea, yo de lo que he escuchado andan de 2,000, 3,000 pesos para arriba. Entonces, tampoco es que sea algo accesible para la mayoría de la gente. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta, ¿no? IgM, IgG, la especificidad en teoría, lo que está reportado es del 95%, pero acuérdense, no significa que sean neutralizantes. Eso lo estamos estudiando apenas. La presencia de anticuerpos neutralizantes puede solo confirmarse, estas son pruebas específicas que se hacen en el laboratorio por reducción en placa de un test de neutralización. Entonces, ojo, no todos los test que hacen de IgM y IgG te están diciendo son anticuerpos neutralizantes. Se cree que títulos altos de IgG se asocian a anticuerpos neutralizantes, pero esto hace falta todavía muchos más estudios, o sea, hay que darles tiempo para que estos estudios los vamos seguramente a ver publicados más adelante. Se desconoce si los anticuerpos, esto es lo que decía, confieren protección y por cuánto tiempo. Bien. Ya finalmente termino. Esta es la página donde vienen los de la Secretaría de Salud. Es esta página en el que ponen evaluaciones provisionales en apoyo a la emergencia por la pandemia de la enfermedad COVID-19 y van a ver que vienen varios, o sea, como que se dieron a la tarea de estar viendo como pruebas, me imagino que a través de COFEPRIS y demás, viendo como el rendimiento de las pruebas diagnósticas o por lo menos dando como los insertos de las pruebas, ¿no? Entonces ahí pueden como consultar un poco y les van diciendo, pues aquí estuvimos viendo, miren, el GNN y cuántas copias y por reacción y cuántos fueron positivos y el porcentaje de positivos y demás, ¿no? Entonces,
Si quieren como identificar esto, pues lo pueden ahí consultar. Vienen varios, vienen más de, no sé, 10, 15 kits y van poniendo qué onda, ¿no? Y bueno, finalmente ya para concluir esto, las pruebas diagnósticas van a ayudar a abrir de forma segura un país. O sea, sé que todos ahorita estamos en el periodo de pues ya hay que abrir, ¿no? Idealmente, pues las pruebas ayudan para eso, para identificarlos, pero solo las pruebas son altamente sensibles y validadas en condiciones reales y comparadas, lo que les decía, con un estándar de referencia. Y esa es una limitación que tenemos no solo en México, en todos los países del mundo. O sea, no tenemos un estándar de referencia. La FDA, o en su caso COFEPRIS, aquí en México, debe brindar la información sobre la sensibilidad y la especificidad de cada prueba para que ustedes sepan que puedan tomar unas decisiones basadas en eso. De entrada les digo, quédense con la idea de que los hisopados nasofaringeos hasta ahora, lo que he visto publicado hasta ahora, es que tienen una sensibilidad alrededor del 70%. Una prioridad urgente es medir la sensibilidad de la prueba en asintomáticos, pero bueno, eso también les digo, tiene sus limitaciones porque no vamos a saber contra qué compararlo en realidad, ¿no? Y desarrollar reglas de predicción, esto ayuda, ¿no? Piénsenlo en sus centros si lo pueden hacer. Desarrollar reglas de predicción para estimar la probabilidad preprueba de la infección para sintomáticos y asintomáticos, para permitir el cálculo de la probabilidad de postprueba dependiendo de un resultado positivo o negativo. O sea, tú esto lo vas a tener que hacer en retrospectiva, ¿no? Y decir, híjole, fíjate, yo de estas personas todas que me resultó el resultado negativo de la PCR, ¿cuántas realmente al final sí tuvieron? Y entonces irte para atrás y estudiar, pero tienes que tener bien documentados tus casos. ¿Tenían síntomas? ¿No tenían síntomas? ¿Cuántos años tenían? ¿En qué momento? ¿A cuántos días del inicio de síntomas les hiciste la prueba? Y una cosa es asintomático. Esto es algo importante y ya finalmente con esto concluimos. Una cosa es ser asintomático y otra cosa es ser presintomático. Pero todo esto lo vas a saber como en retrospectiva. Ser asintomático es una persona, haz de cuenta que le hiciste la PCR porque pues andabas distraído y ese cuate iba pasando y se le hiciste, ¿no? O sea, no tenía síntomas, él casi que fue como tamizaje aleatorio a la población y salió positivo, ¿no? Pero ese cuate lo seguiste 14 días, 21 días y nunca tuvo síntomas, nada. Y otra cosa es el presintomático, el que a lo mejor lo agarré en esos 2, 3 días antes de que empezara con los síntomas, que ya sabemos que es cuando empiezan a infectar, y lo sigues y te dicen a los 2, 3 días, oye, ¿qué crees? Ya empecé con fiebre, ya empecé con dolor de cabeza, ya empecé con dolor de garganta, con diarrea, Entonces, ese cuate, o sea, lo seguiste y sí tuvo síntomas, ¿no? Pero cuando tú lo viste, estaba presintomático. Entonces, hagan bien la diferencia en eso, ¿no? Es muy importante ese concepto también. Y lo que les digo, muy importante, un resultado negativo no te descarta la enfermedad. Y no le crean a las pruebas cuando recibes un resultado negativo inesperado. O sea, aquí lo que siempre nos han enseñado en medicina, como que la clínica debe de prevalecer. Oye, es que está desaturado, tiene los infiltrados, tiene fiebre, tuvo el contacto y la prueba me sale negativa. ¿Será error de la prueba? ¿Será que no siguieron la cadena de frío? ¿Será que no la tomaron hasta la nasofaringe y demás? Pero bueno, será todo eso, ¿no? Y esto lo que concluye uno de los artículos que me gustó, dice, las nuevas pruebas deben ser validadas propiamente antes de usarlas en cualquier situación, ¿no? Ya que una prueba que no es confiable es peor que no tener pruebas en lo absoluto, ¿no? Sin embargo, las pruebas no pueden ser interpretadas si no están disponibles, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos, y esto, no sé si vieron alguna vez al doctor Tedros cuando recién empezaba la pandemia, que decía test, ¿no? Eso, y lo acaba de decir la semana pasada cuando salió el escándalo de que si los asintomáticos transmitían o no transmitían y demás, vuelve a hacer el énfasis en la forma mejor que tenemos de controlar esta pandemia es haciendo pruebas. Entonces, sé que en muchos centros no hay, sé que no es un problema de México, sé que en el mundo en general hay una falta de pruebas y eso es parte de las cosas que también nos están limitando, pero también ya vimos pues, todas las limitaciones que tienen sus pruebas. Entonces, bueno, pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Hay bastantes comentarios, creo que igual y usted tiene la oportunidad de leerlos, donde la felicitan ampliamente, hablan acerca de un excelente manejo de toda pues la plática, que es un tema un poquito complejo, difícil de entender, pero comentan muchísimas compañeros asistentes que lo hizo bastante didáctico e entendible. Aquí hay una pregunta de María Cervantes Sodi. Ella pregunta existe un reporte publicado en marzo por Lan Dong en JAMA, donde reporta una mujer embarazada con infección en tercer trimestre, diagnosticada por PCR positiva, y al nacimiento el recién nacido a las 2 horas con IgM positivo, sin detectar el virus en el recién nacido. En este caso, por alguna explicación que se pudiera sugerir. Mira, la verdad, te soy sincera, no he leído ese reporte. He tenido, la verdad, poca experiencia con embarazadas y me he enfocado más en leer otras cosas de coronavirus. Lo que pensaría ahí por, digamos, conocimiento de medicina previa, pensaría, no sé qué explicación dan en ese artículo, pensaría que uno puede ser anticuerpos transmitidos de la mamá hacia el bebé. O sea, no sé si daban como una explicación en ese sentido. Hasta donde yo he podido platicar con mis colegas pediatras, las conclusiones en pediatría, y justo este es un tema que es muy sonado, de si las mamás lo pueden transmitir, si hay que parar la lactancia o no, si las conclusiones que yo he leído y he visto de estos comentarios de pediatras es que sí es posible que lo transmitan, pero que hasta ahora no ha habido una documentación suficiente para hacer una aseveración categórica al respecto, ¿no? Entonces, me voy a dar la tarea les prometo leer más al respecto de eso, pero hasta donde he visto y he leído y lo que han comentado los colegas pediatras es eso, ¿no? Que puede ser posible, pero que todavía no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación al respecto. Ayer también justo veía al doctor Tedros en estas conferencias que dan, dicen incluso que permitan la lactancia, o sea, que una mujer que está enferma y demás siga con la lactancia para su bebé, obviamente tomando todas las precauciones, ella con cubrebocas y demás, porque es más riesgoso el dejar de darle lactancia a un bebé y no darle la protección que la leche materna le da a un recién nacido, al riesgo que le pueda transmitir la enfermedad, o sea, del coronavirus. Entonces, lo que recomiendan los de la OMS es esto, o sea, tener todas las precauciones, pero continuar, por ejemplo, con la lactancia. Entonces, en ese sentido, pues pienso que esto también a través de la placenta y demás, pues a lo mejor es posible, pues sí, de que es posible, de que hay evidencia suficiente para demostrarlo, creo que hasta ahora no hay todavía. Que el bebé tenga anticuerpos, pensaría por un lado que pueden ser transmitidos de la mamá, puede ser, como muchos otros anticuerpos que te pasa la mamá en los primeros meses, ¿no? De vida, o que el bebé lo haya desarrollado y que a lo mejor fue una infección temprana in útero, pero en realidad hasta ahora hay poca información al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Aquí también ponen otra pregunta con relación a algunos pacientes o algunos reportes que se ha mencionado que el hecho de tener una prueba PCR positiva no siempre se puede encontrar anticuerpos IgG a la posterioridad. Si hay algo que nos pudiera comentar al respecto. Sí, en realidad les digo, esto de la serología, si de por sí las PCRs, o sea, como que son pocos los estudios, o sea, si ustedes buscan artículos de sensibilidad, de especificidad de las PCRs, o sea, hay por ahí algunos, pero tampoco es que tengamos muchísimos. Más aún estos estudios de serología, digo, ahorita se están haciendo mucho, está muy en boga lo de el suero de convalecientes y demás, y va muy de la mano en definir esto, o sea, hay estudios de 5 pacientes, de 8 pacientes, por ahí hay estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que no, pero en realidad estamos como a muy pocos meses de tiempo para decir esto, ¿no? O sea, lo que les decía, influye mucho, tuviste una PCR positiva, ¿por qué no tienes anticuerpos? Y puede ser por varias cosas, por el tiempo en el que estás haciendo la prueba de serología, a lo mejor la estás haciendo muy temprano y todavía no le surgen los anticuerpos al paciente. Puede ser
que dependiendo hacia dónde van dirigidos, pero no te traduce, o sea, esto, que no lo sabemos todavía, o sea, esta respuesta inmunológica todavía no la tenemos bien clara. O sea, no sabemos cuánto duran, si protegen o no protegen, si son neutralizantes o no son neutralizantes. Entonces, creo que todo esto no podemos, ahorita no tomen nada como tallado sobre piedra de que ya es ley, ¿no? O sea, probablemente muchas de las cosas que estamos diciendo ahorita, en un mes vamos a decir, mira, la doctora nos dijo esto y ahorita ya cambió, o mañana. O sea, en realidad lo que hemos aprendido es eso, ¿no? Que hay muchas cosas que se van viendo pues con el tiempo. Entonces, yo te diría, pues ahorita con lo que se sabe es que puede ser el tiempo, puede ser que no formó anticuerpos suficientes, puede ser el tipo de la prueba, o sea, hay muchas variables que están influyendo. Muchísimas gracias, doctora. Y una pregunta personal que yo tengo para usted. Hablando, ya vimos de la sensibilidad y especificidad de cada prueba, pues no sé si ha escuchado, seguro sí, que en contexto de pacientes de cirugías selectivas que están siendo ya programados igual para la cuestión de tener una reapertura a estas cirugías que en muchos de ellos pues se tuvieron que suspender, y muchos de ellos pues son cirugías que son sensibles a tiempo, cirugías oncológicas. ¿Qué opina de que se les está solicitando pruebas PCR previos al procedimiento, considerando esto que mencionamos de que pueden estar en el periodo pues de ventana, que pueden ser una prueba que esté en un falso negativo? No sé si nos podría dar un comentario. Mira, yo te diría, si tienes la disponibilidad de la prueba, pues hácela, o sea, si la tienes disponible. El problema es que mucha gente pues no las tenemos disponibles, ¿no? Esta es de las cosas y esa es otra de las cosas que también en algún momento me invitaron a dar una plática la próxima semana, de cómo te imaginas la vida después de esta pandemia, ¿no? Y creo que esa es de las cosas también importantes, o sea, este regreso a la vida en los hospitales, o sea, porque ahorita tuvimos que hacer un alto y muchos hospitales se convirtieron en centros COVID, y digamos que de los daños colaterales es toda esta gente que no es COVID, pero que ya no pueden, o sea, no pueden tener acceso a sus cuidados habituales, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes con cirugías que ya estaban programadas y tal, ¿no? Híjole, es una pregunta difícil. Creo que si tuviéramos la disponibilidad podría ser, pero claro, tienes que tener en cuenta que pues que puede estar en el periodo que sale negativo, la sensibilidad de 70, tal. Lo que sí yo creo que sí sería muy útil, y también si lo tienen disponibles, es que si ese paciente le vas a hacer un procedimiento que genere aerosoles, o sea, lo vas a intubar para hacerle la cirugía, entonces que el equipo médico tenga las precauciones como si ese paciente tuviera coronavirus. Eso me parece que sería pues como la forma pues más segura para todos, ¿no? Porque pues es difícil que le hagas tomografía a todo mundo, es difícil que le hagas las PCRs a todo mundo y que a lo mejor andes en periodo en el que te salga negativo, o si la tira y la prueba cayó en ese 30% de falsos negativos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues decir, oye, tu equipo médico van a intubar al paciente. Sé que la intubación es un procedimiento que genera aerosoles. Ok, entonces todo el equipo médico que está ahí, póngase N95. Eso sería lo ideal. O sea, si me preguntas, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces ya proteges a tu equipo y dices, ok, ahora, otra cosa es decir, bueno, no hay N95, ¿no? Ese es otro problema. Entonces, también como idear otras formas, a lo mejor estas máscaras elastoméricas que hay, ¿no? Que a lo mejor puedes, pues con eso y ya no necesitas tantos millones de N95, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que empezar a pensar, cuidar a nuestro personal de otras formas, y creo que eso sería algo importante si queremos regresar como a la vida un poco más habitual que teníamos, ¿no? Eso, por lo menos hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento que sea seguro y efectivo, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí nos echamos las 2 horas y creo que pues podríamos seguir hablando del tema, que es un tema que a muchos nos generan dudas. Creo que ahorita están más claras, pero pues es un tema que da para mucho. Le agradezco muchísimo su tiempo, su atención, el hecho de que se haya tomado este espacio para compartir sus conocimientos. Fueron 500 personas las que estuvieron conectadas el día de hoy, entonces de verdad le agradecemos muchísimo y pues lo que habíamos platicado, si en algún momento gusta compartir algún otro tema, alguna otra charla, estamos con la puerta abierta y nos podemos poner de acuerdo con muchísimo gusto, doctora. Con mucho gusto, gracias por la invitación, gracias al INSABI, a la Secretaría de Salud. La verdad es que yo soy feliz de poder estar aquí, me encanta poder leerlos y colaborar de alguna forma. Les hago llegar la presentación para que ustedes la suban a la plataforma que ustedes consideren. Y bueno, lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora, que tenga excelente tarde, noche. Igual a todos ustedes, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego.